Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué significa esta película? Un podcast organizado por Vertiente Crítica. En esta ocasión vamos a analizar Johnny cogió su fusil. Me acompañan Nieves Delgado, profesora de física y escritora de ciencia ficción. Hola Nieves, ¿qué tal? Hola Josep, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, igualmente. También me acompaña Miguel García Olivares, filósofo y experto en textos clásicos de filosofía. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas noches, Josep y Nieves. Aquí estoy muy alegre de estar aquí contigo. Digo, Nieves. Yo también. Johnny cogió su fusil fue escrita y dirigida por Dalton Trumbo y fue estrenada en 1971. Esta película está inspirada en la novela del mismo autor publicada en 1939, que se sitúa en la Primera Guerra Mundial. La historia de Johnny es un símbolo del antimilitarismo y un alegato claro al pacifismo, hasta tal extremo que no fue bien recibida por la Academia, la cual no le otorgó ni una sola nominación, aunque sí fue premiada en Cannes por el jurado y nominada por el sindicato de guionistas Writers Guild of America. No es de extrañar que la película no tuviera una buena acogida en los Estados Unidos, un país que se sustenta en gran medida por su poder militar. Tampoco lo fue el libro, que dejó de imprimirse en las sucesivas guerras que vendrían después de su publicación. La película, cuyo único antecedente comparable es Senderos de Gloria, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1957, profundiza en las cuestiones ya planteadas en esta película para ofrecer una crítica severa sobre el poder militar y los soldados tratados sin ningún tipo de dignidad. Pero la película va más lejos, pues profundiza en los discursos que llevan a los jóvenes a morir, critica la misma democracia en sí en su aspecto belicista y pone énfasis en el valor de la vida misma. Es una película claramente moderna que señala cuestiones que en su momento eran polémicas y que hoy siguen vigentes. El maltrato que sufren los veteranos, el sacrificio de generaciones para mantener la arrogancia de los poderes, sigue siendo una cuestión muy actual. Johnny cogió su fusil, además, tiene un fuerte componente religioso, pero hasta el cristianismo reflejado en la película tiene tintes críticos y se muestra claramente progresista. Nos ofrece una visión de Dios muy cercano a los hombres e incluso la figura de un párroco que simboliza la rebelión ante la manipulación de la fe para propósitos militares. Sorprende de la película, además, su vanguardismo narrativo, el montaje, el trabajo de audio y de color, convirtiendo esta película en una obra de arte. Es un film impecable, sin ninguna tara, con un monólogo creíble de un protagonista que divaga entre la reflexión, la realidad y los recuerdos. También es una historia de superación, trágica, que plantea temas tabús de la época y de ahora, la eutanasia en relación a la dignidad de las personas y la insubordinación al orden establecido. Es una película necesaria y actual, una obra maestra en toda regla. Bien, después de esta introducción voy a dar paso a mis invitados de hoy y si quieres, Miguel, por ser la primera vez que participas y porque ya se ha vuelto una tradición en este podcast, empezamos contigo. La pregunta con la que solemos iniciar estos programas es ¿qué te sugiere esta película a nivel simbólico y a nivel de significado? Después ya iremos profundizando en otras cuestiones. Adelante, Miguel. Muy bien, Josep. Me acabas de dejar un poco alucinado porque en tu introducción has tratado lo principal y lo has dicho además con algunas palabras que hubiera utilizado yo. Con lo cual tengo que empezar diciéndote que muy bien introducida, que estoy de acuerdo y que para mí lo principal es que es completamente una película pacifista, como bien has indicado. Y lo segundo, así más importante, fuera ya del tema religión, Estado o patria o tal, es que es una película en la que deja bien claro que mandan los adultos. Y eso desde el principio está bien claro y creo que lo que más deja claro este tema es la escena con la caña de su padre cuando él todavía es un chiquillo y creo que es un diálogo impresionante de Trumbo y deja bien claro dos cosas, ¿no? Hasta la democracia puede ser una cosa que no sirve nada más que para guerrear y para engañar a los demás. Y lo que te decía, ¿no? Que ese tipo de cosas son cosas de los adultos, ¿no? Los que van a la guerra son los jóvenes no tienen hogar, y los adultos sí tienen hogar, los viejos son los que se quedan en casa o manteniendo
el fuego de la hoguera, ¿no? Y un poco la película todo va indicando o va orientándose a esa mentalidad del adulto, ¿no? El adulto es el que toma las decisiones, la jerarquía es lo principal en la sociedad y por tanto, pues en los momentos relevantes de la historia, por decirlo así, lo que ha primado ha sido el ejército. Ha sido el ejército, que quiere decir que la organización de unos hombres se reúnen con una jerarquía, con un mando, y esos son los que se presentan en la guerra. Si ganan, esos son los que toman las decisiones, y esas decisiones van a ir enfocadas a esa mentalidad, a perpetuar esa mentalidad, ¿no? Que en la película está muy bien reflejada en ese momento en que él está ahí medio delirante, bueno, o delirante completamente ya casi en el final, en que se ve la panadería y están bailando todos y hay un mayor que quiere que los jóvenes se apunten, y el joven al que se le presenta hablando les dice que él ya tiene brazos, que tiene piernas y que tiene una señorita delante y que con eso tiene bastante. Pero el adulto le dice que quiere libertad y justicia, creo que le dice, o algo así, ¿no? Y que son ya conceptos abstractos por los que el adulto inteligente, digámoslo así, tiene que moverse. Sin embargo, pues la película deja muy claro que lo que tiene esa mentalidad como efectos es que las personas sufren y sufren y sufren y sufren hasta límites que son insospechados. Y en cuanto al significado, pues yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y luego ya te digo que por mí, según lo que digáis y lo que escuche, pues podemos hacer más debate luego sobre la diferencia entre la Iglesia y el Estado, o la Iglesia y los militares, ¿no? Porque la Iglesia está muy vinculada en la película con la enfermería, ¿no? Con las enfermeras que van apareciendo. Entonces, bueno, eso ya es más interpretativo, pero lo principal es lo que he dicho y creo que en cuanto a significado me paro ahí. Y por otro lado, de decir que la película, como bien has dicho, es casi una obra de arte, ¿no? No pocas películas llegan a ese punto, ¿no? De que te va metiendo, te va sorprendiendo con unos planos, una fotografía y con una... No sé cómo explicarlo ahora, qué decir más, pero unas sutilezas en ese no sabes qué va a ser lo siguiente, que realmente enganchan, y la película se hace corta pese a que son casi 2 horas. Y obviamente, pues si la ha dirigido Trumbo, la escribió Trumbo, y creo que la producción es cosa de un hermano de Trumbo también, o de algún familiar, pues solo me queda que aplaudirle y eso, y felicitarle, porque hizo un peliculón que hace reflexionar y meditar sobre qué cosas son capaces de hacer los adultos, ¿no? Y qué mundo configuramos los adultos. Y para concluir, decir que eso queda reflejado en una de las últimas reflexiones del protagonista, ¿no? Que dice que la culpa es de todos, ¿no? De usted y de mí y del otro, ¿no? Es el mundo que construimos los adultos, y lo hacemos con vistas a que los adultos perpetúen una cosa que nadie está de acuerdo en lo que es, además, ¿no? Siempre hay diferencias sobre qué es la libertad y qué es la justicia y qué es esto y aquello. Sin embargo, la película queda reflejado que el horror es algo que todo el mundo comparte y todo el mundo puede comprender. Y son los jóvenes los que más sufren ese tipo de horrores. Y de momento creo que hasta aquí. Muchas gracias, Miguel. Sí, tendremos tiempo para discutir muchos temas, y desde luego el tema de la religión en la película es clave y a mí me parece sumamente interesante. Nieves, te paso la palabra. Vale. Bueno, pues yo os diré que mi interpretación de la película no es en clave bélica, aunque parezca raro, que sí, es cierto, la película es completamente antibelicista, es un alegato antibelicista, pero con lo que yo me quedo de esta película, y por lo que me parece de verdad una película importante con mayúsculas, es por el alegato que hace a favor de la eutanasia. Me parece el tema central de la película porque, si os dais cuenta, esos son los dos ejes, ¿no? Por un lado está el antibelicismo y por otro lado está la eutanasia, pero el tema de la eutanasia, si lo quitamos de la película, sería otra cosa muy diferente. Sin embargo, si quitamos el tema bélico y ponemos, por ejemplo, pues a un señor que, en vez de estar completamente destrozado por
por las armas, pues resulta que tiene, no sé, una enfermedad degenerativa o algo de este tipo y se ve atrapado dentro de sí mismo, si os dais cuenta, el mensaje es exactamente el mismo y la película sería exactamente igual de válida. Perdería, evidentemente, esa parte o sea, ese significado antibelicista, pero sería completamente válida en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, a mí es el aspecto en el que más me interesa profundizar, porque creo que hay muchísimas cosas que hablar sobre la eutanasia aquí. Y creo también que el director tuvo una manera muy inteligente de señalarlo, pues haciendo que todas las escenas en las que Joe pues está en el presente, digamos, pues aparezcan en blanco y negro. Y sin embargo, todo lo demás, todo lo que son recuerdos, ensoñaciones, pensamientos, todo eso aparece en color. De alguna manera marcando la diferencia entre una etapa y la otra. Es decir, todo lo que está en blanco y negro es oscuro, es triste, es el futuro tremendo que le espera, es el miedo, es todo esto. Y luego, por otro lado, aunque en las escenas en las que él tiene recuerdos y mezcla cosas, incluso se le va a veces la cabeza un poco, todo esto aparece en color, pues porque de alguna manera es lo que le está aportando vida, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que todo gira en torno al dilema de qué pasa con Joe, qué hacemos con Joe, y también gira en torno de un debate que se centra en la sociedad, en una sociedad que permite que esto suceda. En este caso, el estamento que está detrás es el estamento militar. Pero si quitáramos ese, también, vuelvo a decir, la película sería válida, pues porque podíamos meter un gobierno, pues a lo mejor religioso o especialmente implicado en la defensa bueno, pues de los valores tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que hay también una cierta crítica, aunque no es demasiado evidente quizás aquí a la medicina, a esta medicina encarnizada, que de alguna manera despersonaliza al paciente y lo trata pues como un ser experimental, ¿no? Que en la película en algún momento, bueno, en varios momentos de hecho, se hace hincapié en esto, en que Joy pues es un experimento. Al principio de la película pues los médicos creen que él no tiene ningún tipo de conciencia, que no es capaz de sentir dolor, que no es capaz de apreciar nada, y entonces, bueno, pues lo relegan simplemente a un pedazo de carne ahí tirado y se dice además en la película, bueno, pues que se va a experimentar con él para avanzar en la medicina y poder aplicarlo más adelante. Pero claro, el dilema aparece más tarde, cuando van viendo que eso no es así, ¿no? Y sobre todo en ese final tremendo y sobrecogedor. Hay unas cuantas frases en la película que a mí me parecen de una profundidad tremenda y que además están dichas en algunos momentos por personajes que son muy simbólicos. Se dice, por ejemplo, en un momento dado, el propio Joe, cuando descubre su estado, que es, ese momento es un momento de pánico tremendo, que es profundísimo para cualquier ser humano. En ese momento él se da cuenta que no tiene brazos, se da cuenta que no tiene piernas, que no es capaz de oír, él se da cuenta de que no puede hablar. En fin, es todo tremendo, ¿no? Y en ese momento, bueno, antes de ese momento, él lo que dice es, ¿qué médico es capaz de reducir a un hombre a lo que soy ahora y dejarlo seguir viviendo? Bueno, esta reflexión para mí es lo que resume prácticamente toda la película. Hay otro momento, pues, por ejemplo, en el que hay un personaje que está interpretado por Donna Sutherland que tiene así un aspecto como muy mesiánico, ¿no? muy tipo Jesucristo, por lo menos a mí es lo que me ha parecido, y que también suelta unas cuantas perlas, ¿no? Y que es el que se empeña en decir durante todas las intervenciones que tiene que no hay nadie que le pueda ayudar, que está solo y que, bueno, que de alguna manera tiene que asumirlo, ¿no? También hay frases tremendas en cuanto a lo que decíais antes, a lo que decía Miguel antes, sobre la democracia en sí, sobre el sistema democrático y lo que significa, ¿no? Ahí se dicen cosas como que la democracia tiene que ver con que los jóvenes se maten los unos a los otros, y nos lo dicen así, ¿no? Sin ningún tipo de disfraz. En fin. Yo diría que la película es muy antibelicista, es cierto, porque de hecho abre así y cierra así, las dos cosas
son importantes, sobre todo el final que lo remarca especialmente. Pero bueno, yo repito que sin el tema de la eutanasia no sería lo mismo. Y bueno, por ahora creo que lo voy a dejar aquí. Hay varias cosillas más que comentar, pero irán saliendo. ¿Vale? Muchas gracias, Nieves. Con respecto a la escena que ambos habéis referido, la de la democracia, que por cierto para mí también es una de las escenas más impresionantes y soberbias de la película, también tengo que decir que todos los diálogos de la película están excelentemente tratados y cuidados. Se nota que es una obra muy madura y que además el autor puso muchas preocupaciones que en el libro no trató. Pero siguiendo con la escena que estabais comentando, que era la de la pesca, exactamente lo que le dice a su hijo es que no entiende muy bien qué es la democracia, que es como cualquier otra clase de gobierno y que tiene que ver con que los jóvenes se maten unos a otros. A mí es que me parece que esta frase, cuando la escuché y me la escribí, ¿no?, para poder decirla porque sabía que la comentábamos, me pareció algo bastante sublime, porque concentra en 3 frases una cantidad de conceptos impresionante que daría pie pues para escribir un artículo o varios completos o incluso un libro, porque en la primera parte, cuando dice lo de que la democracia no la entiende muy bien, pues bueno, es que esa es una cuestión fundamental, porque nosotros defendemos mucho la democracia en Occidente, en nuestra cultura, pero la mayoría de las personas no entiende realmente qué es la democracia, ¿no? Y de hecho, ni siquiera la democracia que nosotros tenemos como vigente es la democracia entendida en un sentido clásico como el gobierno del pueblo. Nosotros lo que tenemos es un sufragio universal cada 4 años que ni siquiera es vinculante. Y eso tiene muy poco que ver con la definición de lo que es la democracia. Pero bueno, esto ya se entra en otro debate, pero la cuestión de qué es la democracia, eso es una cuestión que si preguntáramos a la gente, pues la mayoría de las personas no sabrían contestarnos o nos contestarían cosas que poco tienen que ver con el sentido de la democracia. Pero sin embargo, es algo por lo que los jóvenes se matan, es algo por lo que se hace la guerra, ¿no? ¿Y quiénes van a la guerra? Los jóvenes, ¿no? Mandados por los gobiernos, que es como cualquier otra clase de gobierno. Al final la democracia se comporta como los otros gobiernos contra los que lucha, que también mandan a sus jóvenes. A mí esto me parece muy interesante además porque me leí el libro para comentar la película y el libro me parece que es una obra también fascinante, muy bien escrita, es una novela corta, te la puedes leer en un día y está escrita en primera persona. Solo eres consciente de la realidad de Johnny. Nunca se ven ni a los médicos, nunca se oye a los médicos ni nada. Es todo lo que él experimenta en esa cama mezclado con los recuerdos y sus pensamientos. Y se nota que ahí Dalton Trumbo utilizó esto como excusa pues para hacer sus propias proclamas de tipo político, ¿no? Y el libro es claramente pacifista. Ya no es ni antimilitarista, no es de un pacifismo extremo, brutal. Y él pues puntualiza muchas de las cosas, desarrolla muchas de las cosas que en la película se ven aquí de manera sutil. Porque él sí que apunta, como cuando tú estabas hablando, Miguel, de las cuestiones que no comprendemos, ¿sabes? O del horror, lo del horror, que es algo que todos comprendemos, eso Dalton Trumbo, en el libro, lo desarrolla muy bien, ¿no? Y lo desarrolla precisamente eso, de que haciendo preguntas en un monólogo final impresionante, muy largo, en el que él hace preguntas de si vale la pena morir por la democracia, si vale la pena morir por cualquier otro gobierno, si vale la pena morir. Hace un montón de preguntas muy interesantes para luego decir pues, que esos son conceptos que realmente la gente no entiende, pero la gente sí que entiende lo que es una casa, sí que entiende lo que es vivir con su pareja, sí que entiende lo que es tener una vida y comprende también el horror, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, porque además en el libro pues acaba diciendo eso, pues que el que te diga que vaya a la guerra, pues que vaya él, ¿no? Que tú prefieres quedarte con la vida, que es algo
que sí que se puede, que es tangible y se puede entender. También me parece muy importante lo de la eutanasia. Yo estoy de acuerdo que la eutanasia es un tema fundamental en la película. Me parece que es muy vanguardista como se plantea, un tema que si todavía es tabú y es uno de los temas más tabús que tenemos en las sociedades actuales, pues en la época me imagino que sería claramente muy rompedor y no sería muy bien visto. No sabría decirlo, ¿no? Porque en la película, porque en el libro esa cuestión no está planteada, en la película sí, ¿no? En la película hay planteadas más cosas que en el libro. Pero sí que me parece que hay una cosa muy interesante y es que ellos lo quieren ocultar, ¿no? La cuestión de la eutanasia es muy importante, pero a mí lo que me parece más horroroso de todo esto es que encima de que no le quieren aplicar la eutanasia, encima lo quieren ocultar. Y eso es un simbolismo brutal, porque es el poder militar, para poder mantener todas esas estructuras y poder mantener sus discursos, necesita ocultar a los mutilados y los muertos. Y eso es una cuestión que sucede ahora y que ha sucedido en el pasado, ¿no? O sea, un ejemplo lo tenemos en la guerra del Vietnam, como cuando los medios pudieron sacar en primera plana los mutilados, los muertos, etcétera, la guerra se fue al traste y eso ya no sucede ahora. Ahora los medios están súper controlados, ¿no? Y eso, pues obviamente, es algo que ya está en la película y en el libro de Dalton Trumbo, y que yo creo que es lo que hace también que sea toda esa tragedia, que cuando él comprende que no van a sacarlo al mundo como él desea, ¿no? Que lo saquen en esa feria, que luego si queréis hablar de eso también, que me parece brutal, pero en realidad descubre todo lo contrario, pero lo que quieren es mantenerlo oculto. Y luego por el tema religioso, pues si queréis hablar, porque me parece un tema muy importante, Donald Sutherland es la representación de Jesucristo. Eso en el libro todavía está más claro, pero es una especie de pensamiento onírico que él tiene, ¿no? En esa realidad del subconsciente en color, donde vive y tal. Esa figura es la de Jesucristo y a mí me parece especialmente interesante porque nos muestra a un Jesucristo que es capaz de acompañar a los muertos, etcétera, pero a nivel de milagros ni siquiera puede hacer un milagro por Job y ni siquiera puede llegar a aconsejarle nada a Job. A mí eso me parece fascinante porque no nos presentan, a pesar de que la película es profundamente cristiana, yo lo creo, no nos presenta un Cristo que, venga, te hago el milagro, te curas, te salen ojos, piernas y brazos y te vas. No. Te presenta un Cristo muy humano. Es un Cristo que también está sufriendo como él las cuestiones de la guerra. Y ni siquiera le puede aconsejar lo que puede hacer, ni siquiera puede salvarlo, ¿no? Y a mí eso, ya lo último que quiero decir, es cómo eso se apoya muy bien cuando al párroco el militar le dice que hable con Johnny y que le haga ver la importancia de la fe en Dios para superar la situación en la que está. Y entonces el párroco le dice que él no va a poner la prueba de Johnny por semejante tontería, una cosa así, ¿no? Eso me parece también muy impresionante, porque todos sabemos, pues eso, el uso de la religión, cómo se puede utilizar para muchas cuestiones, y a mí la verdad es que el uso de la religión que se hace en esta película, pues no puedo dejar de simpatizar, y eso que yo no soy especialmente creyente, vamos, que no soy católico ni nada parecido. Bien, os paso la palabra y si queréis continuamos con estos temas, la religión, la eutanasia, etc. Miguel, te paso la palabra. Pues vamos a ver, todos estos temas que estáis diciendo, voy a ir paso por paso. Lo primero, lo que tú has dicho del cristianismo, ya que ha sido lo último. Para mí la película no es, así como yo creo que es muy pacifista, creo que luego lo que más no es cristiana ni mucho menos, ni creo que el papel que juega la religión sea demasiado relevante, ¿no? Es más bien una puesta en cuestión, ¿no? Es una película para que la gente sea crítica con
con toda la civilización en su conjunto, ¿no? Partiendo del cristianismo, partiendo de esa mentalidad jerárquica militar del adulto que creó el cristianismo. El cristianismo fue por decirlo así, fugazmente, ¿no? o rápidamente, fue un derivado del platonismo que como sabéis, se basa en el dualismo, ¿no? Que eso está también muy tratado en la película. Y está muy bien cómo lo trata para que la gente vea que a día de cuando se publicó la película, ¿no? Y cuando, vamos, a mitad del siglo XX, cuando Trumbo tenía todo esto en mente, no se sabía prácticamente nada del cerebro, ni qué era la mente, ni nada por el estilo, ¿no? Era todo como un derivado de ese platonismo que también, por dar un salto grande, llegó a Descartes en el siglo XVII, y a partir de ahí todo el mundo aceptó que mente y cuerpo eran completamente diferentes y solo se trabajaba en eso, y eso era la única cosa que se aceptaba en la academia, ¿no? La única mentalidad y los únicos conceptos con los que se podía trabajar. Y como bien queda reflejado en la película, Dios es esa eternidad, ¿no? Ese padre superior de las ideas que está ahí siempre, 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 y por supuesto nosotros estamos creados a imagen y semejanza de él, que obviamente pues no se puede decir otra cosa que por lo menos sea algo cuestionable, ¿no? Que la gente se plantee este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ese tema lo dejo ahí, ¿no? Para mí no es ni cristiano, ni religioso, ni nada parecido, ¿no? Es una crítica brutal y ya está. Y esto me lleva al dualismo. El tema del dualismo me lleva a la otra clave de la película, ¿no? Que no lo he dicho en mi primera intervención. Es que ese dualismo, ¿no? Esa pregunta por si la mente es superior al cuerpo, o qué pasa con esa relación mente y cuerpo, la película, por lo que apuesta, es porque una persona que queda mutilada, que tiene el cerebro dañado, pero que no se sabe absolutamente nada de qué es de ella, puede tener sentimientos. Y no creo que incite la película a pensar en que el cristianismo y las enfermeras sean la solución, pese a que esté esa sobrecogedora y brutal escena en la que la enfermera le masturba a Johnny, ¿no? Sino otro tipo de sentimientos. Y esos sentimientos, Johnny al final lo que quiere es que le ayuden, ¿no? Es el SOS. Él tiene sentimientos, él ha ido recuperando su identidad, ¿no? Que es la otra clave de la película también, que es una película demasiado complicada y cada escena es un pequeño mundo. Johnny va recuperando su identidad, ¿no? Que antes Nieves lo ha dicho muy bien. Él de repente se da cuenta que no tiene brazos, que no tiene piernas, y para mí, tengo que meter aquí la única pega que le veo a la película, es que él se da cuenta demasiado tarde de que no tiene boca, ¿no? De que no tiene lengua, ni dientes, ni nada, ¿no? Después de estar ahí pensando en que no tiene brazos y tal, de repente dice que no tiene absolutamente nada en la cara, y dices, bueno, pero si eso es lo primero que hace una persona, ¿no? Un ser humano, lo primero que hace es intentar hablar, mover las mandíbulas, tocarse los dientes, tocarse las encías, ¿no? Bueno, pues dicha esa pega, retomo, ¿no? Johnny tiene esos sentimientos, va haciendo una retrospección, va viendo lo que ha sido su vida y se da cuenta de lo que es importante para él, y mientras se da cuenta de cuál es su estado, comprende que él así no puede vivir, ¿no? Que él así lo único que puede hacer es pedir ayuda, ¿no? Y como no tiene boca, por fin, hablando con su padre en esos delirios que tiene, comprende que puede utilizar el Morse, ¿no? Y esa es ya el punto álgido de la película, de decir, se va a comunicar de verdad, va a poder comunicarse, se presentan los adultos allí, lo escuchan con un especialista de Morse, y él lo que pide no solo es que le maten, y eso para mí es lo que hace que la película vaya sobre el pacifismo y sobre esa crítica a qué mundo están construyendo los adultos, ¿no? Y no lo importante sea, como dice Nieves, la eutanasia, ¿no? Él lo que quiere es ayuda, y lo primero que le pide es que lo saquen y que lo vean, y así por lo menos él tomará el aire y estará
al fresco y estará sintiéndose vivo. Sin embargo, los adultos, ¿no? Ya sabemos que la mentalidad adulto, ¿no? Que es, como has estado diciendo ahora últimamente, Josep, pues lo que hacen es ocultarlo, ¿no? Y a mí ese modo de pensar, esa racionalidad adulta de ocultar las cosas para que las noticias importantes no sean públicas, siempre me hacen pensar en las sectas, ¿no? Lo primero es cerrar la ventana, que el edificio no pueda acceder nadie, y entonces ese tipo de asuntos que son relevantes para toda la sociedad, al final son tratados por los adultos en privado y, por supuesto, ellos son los que toman las decisiones de cuál es la versión que hay que dar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que la única cosa más que me queda a mí por decir ahora es que la película, lo que me hace pensar, lo que creo que Trumbo intentaba transmitir es que esas decisiones, ¿no?, de las que estoy hablando, de las cosas importantes para que la sociedad funcione bien, para que la política sea una cosa pública y no sea una secta, tiene que partir de que el individuo esté bien informado y que el individuo sea crítico, ¿no? Y por tanto pueda tender a pensar en que los otros son personas, aunque no sean igual que él mismo, ¿no? Y Johnny es el paradigma extremo, ¿no? Es un tío que no tiene brazos, piernas ni cara, con lo cual solo le queda el tronco, la entrepierna y un trozo de cabeza. Y como la cabeza está tocada así o maltrecha, mejor dicho, pues lo dejamos ahí como una cosa a encerrar, ¿no? Y ya veremos. Y mientras tanto, el individuo sufre y la comunidad no da la noticia pública, ¿no? No oficializa nada ni da noticias de nada. Entonces siempre es esa lucha, ¿no?, de que el individuo debe tener esa dignidad, si queremos usar esa palabra, ese derecho, ¿no?, también se podría decir, a que el individuo esté bien informado, que el individuo esté bien cuidado, que el individuo no esté supeditado completamente a la comunidad, ¿no? Es esa lucha de si la comunidad, el Estado, la patria, la institución que tenga poder en una sociedad puede cerrar las ventanas o no puede cerrar las ventanas, ¿no? Eso es lo que nos quiere hacer que nos pregunte la película, que nos preguntemos la película. Y de momento nada más. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante como siempre. Nieves, te paso la palabra. Sí, bueno, yo creo que Miguel acaba de dar ahora mismo con una de las claves, y es el asunto este de que, bueno, que habría que crear un sistema político en el que, bueno, viéramos a los demás como personas y no solo como números. Todas estas cosas que todos sabemos y tenemos interiorizadas, pero que en realidad luego no funcionan así, ¿no? Esto, en concreto, yo creo que es en cierto modo la crítica profunda de la película en el sentido este pacifista, ¿no?, en este ámbito. Pero esto directamente va en contra del concepto mismo de lo que es el estamento militar, porque claro, no queremos soldados que piensen, no queremos soldados que sean personas en el sentido de que empaticemos con ellos hasta el punto, pues, de no mandarlos a la muerte, ¿no?, porque es así de crudo, a los soldados se los manda a la muerte. Entiendo perfectamente que esta película en su momento estuviera censurada, porque es en ese sentido claramente antipatriótica, porque no se remarca en ningún momento de la película este espíritu de sacrificio que siempre rodea a todo lo que tiene que ver con las guerras, ¿no? Entonces, bueno, me parece que que esta parte de la crítica antimilitarista pues es quizás la más sutil, pero la que da precisamente en la diana del asunto. Tiene mucho que ver también con el hecho de que, evidentemente, de que no quieran exponerlo. Lo primero que pide Joe, o Johnny, aunque en la película le llaman Joe, pero bueno, lo primero que él pide, en cuanto es capaz de comunicarse, no es que lo maten, como ya habéis dicho, no es eso. Lo primero que pide es
mejorar su vida, digamos, de alguna manera, que lo saquen, que le dé el aire en la cara, el sol, oír no, que no puede oír, pero bueno, tener un contacto con el exterior, y eso se da cuenta de que no puede ser. Entonces, este ocultamiento es perfectamente coherente con todo este sistema militar del que estamos hablando, y que además, le pese a quien le pese, pues es el sistema militar por definición, y es el que sigue rigiendo hoy en día, y seguramente en todos los conflictos militares que hay a lo largo del mundo, pues se estén sucediendo situaciones, no digo exactamente igual que esta, pero a lo mejor sí parecidas, y cosas tremendas, ¿no? Que tiene que ver con torturas y con situaciones que despersonalizan completamente a los soldados. Más allá de esto, en el tema que habéis hablado sobre la religión y la representación de Jesucristo en la película, pues yo diría que ese Jesucristo, como muy bien ha dicho Joseph, no solo no puede hacer milagros, que no puede, o si puede, evidentemente no quiere. No solo eso, sino que todas sus intervenciones, lo vuelvo a decir porque es que es algo que me ha llamado mucho la atención, son un poco desconsoladoras. Es decir, no solo no ayuda a Johnny, sino que le está diciendo todo el rato, pues es lo que hay, esto es así, no, nadie te va a ayudar, ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, resígnate, es un cierto mensaje de este tipo. De alguna manera yo esto, no sé, lo interpreto como que la religión no es capaz de consolar a una persona en este estado, a Johnny por lo menos en concreto, no es capaz de consolarlo. Y de hecho, a lo largo de la película vemos como Johnny pues se desespera, grita, llora, a veces tiene demasiada calma, que a mí eso me ha llamado mucho la atención. Hay bastantes escenas en las que él está pensando de una manera súper racional y muy calmado, cuando yo creo que alguien en esa situación sinceramente estaría al borde de la locura. Y eso sí que no se ve demasiado reflejado, más que bueno, en algunas ensoñaciones así un poco locas que tiene. Pues él no en ningún momento de todos esos pensamientos hace un llamamiento desesperado a Dios. Él pide que me ayuden, que alguien me ayude, pero no evoca a Dios, no hay ese sentimiento profundo religioso. Y de hecho la ayuda le viene de la mano de un personaje compasivo, que es una enfermera, que es la que descubre todo lo que, o sea, que él es capaz de comunicarse, que le entiende y este tipo de cosas. Es decir, la compasión no viene de parte de la religión. Entonces, en este sentido, puede que haya también una cierta crítica o un cierto despegue o alejamiento de la religión, ¿no? En este tipo de situaciones, aunque luego es cierto que la escena del párroco pues es muy fuerte también, ¿no? Y refuerza un poquito quizá esa figura. Pero bueno, no sé, yo haría estéticamente me parece muy importante ciertos detalles, ¿no? De la película, como lo que he comentado antes del blanco y negro y el color, y me parece también muy importante el detalle de que a veces escuchemos los gritos de Johnny por encima de los diálogos. Me parece tremendo ese detalle. Y a veces se le escucha a Johnny doblemente, él está gritando y está pensando al mismo tiempo, y eso me parece un recurso tremendo, porque nos transmite un poco la desesperación y la búsqueda de una salida que no es capaz de encontrar. Y bueno, en cuanto al tema de la eutanasia, que ya os dije que a mí es el que me parece más interesante, el otro también, claro, pero bueno, en cuanto al tema de la eutanasia, el hecho de que él, cuando ya se ha comunicado y le dicen qué quiere, y lo primero que él pide no es la muerte, pues nos lleva a una etapa posterior, al siguiente paso, que es cuando ya le niegan eso, y entonces ya él se ve completamente atrapado, no hay salida, no tiene ningún sentido su vida. Él lo siente así, y entonces es cuando pide morir de una manera compulsiva, ya no atiende a razones, ya no responde, ya simplemente él quiere morir, 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 y lo repite todo el tiempo. Bueno, este planteamiento de llegar a una posición sin salida, yo creo que es el coger una situación extrema y llevarnos de alguna manera, acompañarnos hasta ese punto en el cual yo creo que prácticamente nadie sería capaz de negarle la eutanasia a esa persona, ¿no? Entonces nos pone en ese punto en el cual nos abre la puerta, esa puerta que luego
no todo el mundo quiere abrir porque resulta que luego te metes en esa pendiente deslizante que es tan peligrosa, ¿no? Porque claro, sí, a lo mejor este caso, pues sí lo vemos todos muy claro, o la mayoría lo ve muy claro, pero si ya nos vamos moviendo un poquito hacia casos menos graves, pues a lo mejor ya no habría tanta gente que estaría de acuerdo con que se aplica la eutanasia, ¿no? Que si la eutanasia tiene que ser activa, si tiene que ser pasiva, en qué caso, si hay sufrimiento, si no hay sufrimiento, es decir, es un debate muy complejo que todavía no se ha planteado en esta sociedad, pero que tarde o temprano va a llegar, y que yo creo que esta película lo que hace es abrir esa puerta y decir, bueno, te pongo este caso, que es extremo, de acuerdo, es extremo, pero te lo pongo aquí delante, es posible, puede suceder, es posible que haya sucedido, yo te lo pongo aquí y tú decides. Y si tú decides que sí, pues entonces has abierto la puerta y luego ya solamente tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la gravedad en la cual vamos a estar de acuerdo en aplicar la eutanasia o no, pero has abierto la puerta. Es decir, si tú dices que sí, estás diciendo que se puede renunciar a un derecho fundamental, que es el de la vida. Y si decimos que se puede renunciar a un derecho fundamental como el que es la vida, también estamos abriendo una puerta muy complicada luego de cerrar, porque se nos pueden colar un montón de cosas muy peligrosas por ahí. Vale. Bueno, y lo dejo aquí ahora mismo. Venga, seguimos. Wow, los dos habéis tenido dos intervenciones, a mi juicio, muy buenas y muy interesantes. Empezando por el principio, claro, yo cuando hablo de cristianismo pues lo hago porque, bueno, ya sabéis que estoy buscando desde hace mucho tiempo a algún teólogo que quiera participar en los programas, pero me está costando bastante. Creo que ya he encontrado uno, pero claro, ahora vísperas de vacaciones, pues no ha podido ser. Entonces, claro, también me toca hablar de cuestiones que, aunque conozco, pues tampoco soy un experto. Sí que te concedería, Miguel, en que hay una crítica, puede haber una crítica a la religión, pero yo no creo que Trumbo la haga en el sentido de denostarla, o sea, sino que creo que la hace en el sentido que ha señalado Nieves, y que yo también creo, no solo por la película, sino por el libro, que él hace como para señalar que la religión no sirve de excusa para todo, ni es algo que va a venir a solucionarte la vida, sino que la religión hay que tomarla en su justa medida. Dalton Trumbo, pues bueno, es un reconocido comunista, y que no haya visto la película de Dalton Trumbo, que la estrenaron creo el año pasado, debería verla porque es una película magnífica que habla de un personaje absolutamente maravilloso que estuvo sujeto a la caza de brujas. Pero bueno, no me sorprendería que tuviera su propia visión pues más protestante o más religiosa en un sentido cristiano. Yo creo que en la novela y en el libro hay muchas referencias a Dios, pero yo no creo que lo haga en un sentido crítico como tal, sino criticando cómo a lo mejor se utiliza la religión pues por los poderes, etcétera, etcétera. Ya sé que ahí hay un debate muy largo, porque se puede decir que la religión también utiliza los poderes y cosas así, pero no creo que sea, no creo que sea el debate de esta película, ¿no? Y a mí también me interesa mucho la figura de ese Cristo, pues que en el libro sí que dice que puede hacer milagros, pero que no le pidan demasiado. Eso se lo dice a los soldados cuando están ahí jugando al póker. Y de hecho hace un par de milagritos, que es darles whisky y cosas así, ¿sabes? Pero se nota que él está dispuesto a eso, pero no mucho más, porque son cuestiones que tienen que resolver los hombres, y es lo que a mí me parece adecuado, ¿no? Es como el militar, dile, Ale, habla de la fe, y él le dice, el problema no lo he generado yo, lo has generado tú. Johnny está así por los militares, y ahora quieres utilizar la religión para tu propio beneficio. Las cosas no se solucionan rezando ni pidiendo milagros, sino las cosas las tienen que solucionar los hombres. Pero bueno, ya sé que este es un tema muy complejo, y ojalá hubiera habido aquí un teólogo o alguien experto en estas cosas para centrar mejor el discurso. Luego has hablado del dualismo mente-cuerpo. Esas son las cuestiones que yo también quería hablar, porque me parece muy interesante. También el último podcast que hicimos fue de Inception, que hablábamos precisamente del valor de la realidad, del valor de los sueños, de la experiencia, si es tan válido tener un sueño como la vigilia. Un
una película muy interesante en ese aspecto, un podcast muy interesante en ese aspecto, y en esta película también se trata. Él vive en ese universo en que intenta conocer la realidad por el único sentido que le queda, que es el tacto, la sensibilidad al calor, y que lo agudiza además de una manera muy sorprendente, pero creíble. Pero él, su obsesión es que está encerrado en ese vacío que es su pensamiento, sus recuerdos y lo que cree percibir. Se obsesiona en querer distinguir entre lo que es realidad y lo que es sueños, en conocer el tiempo y tal. Y eso es un poco también lo que parece que lo mantiene vivo, ese intento de conocer el mundo que le rodea y distinguir entre los sueños y la realidad. Y eso yo creo que conecta también muy bien pues, con lo que al final ha acabado de decir Nieves. Y que tú también has señalado, amigo, Miguel, que claro, tiene una serie de retos que lo hacen vivir, aunque desee la muerte en algunos momentos, pero a pesar de todo él desea vivir. Pero él, sobre todo, al final, en sus pensamientos, él desea que el mundo conozca su desgracia para así hacer un alegato al pacifismo y que la gente no vaya a las guerras. Y cuando ve que eso no va a ser posible, es cuando pierde el sentido, como ha dicho Nieves, y quiere morir, ¿no? Y aquí también quería conectar, porque tú también has hablado del blanco y negro, del color. Yo cuando he dicho en la introducción que para mí esta película es una obra de arte, a mí me dejó muy sorprendido porque cuando nada más empezar a verla, ya al poco de estar viéndola, estaba muy sorprendido del trabajo que se estaba haciendo del color, del sonido, etcétera, porque mientras están sucediendo cosas en las escenas, tú estás oyendo sonidos que son totalmente imposibles en esa situación en algunas de las escenas. Por ejemplo, cuando él está con su amada, que se van a acostar, y tú estás oyendo de fondo un tren, ¿sabes? Que te remite pues a ese elemento como belicista, ¿no? Que es el tren, que luego más tarde sale, que en la película además sale en muchísimas ocasiones, ¿no? Creo que el tren es uno de los símbolos de la guerra muy utilizados, que además tiene una carga conceptual muy poderosa porque también refleja esa cosificación de los soldados que llevan en los trenes y que, por cierto, también estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho de las personas como números, las personas cosificadas. De hecho, fijaros que a él, ¿dónde lo meten en el hospital cuando quieren ocultarlo? Es porque a mí eso me pareció brutal. Lo meten en un almacén. O sea, eso es de una carga metafórica impresionante, ¿no? Es la cosificación máxima. Es una cosa que nos interesa a un nivel experimental, pero no nos interesa que lo conozca nadie más. Lo metemos ahí en un almacén, a oscuras, que no lo vea nadie. O sea, me parece sorprendente, ¿no? Esa cosificación me parece brutal. Y la película está tan llena de metáforas, está tan llena de trabajo de audio, de sonido, de imagen, de color, que para mí la convierte en una obra de arte porque nos lleva a un terreno expresivo que va mucho más allá de la narración de la ficción, ¿no? Y yo creo que eso se resume muy bien en la escena en que él se va a despedir y se sube al tren, y es una escena en color, él se está despidiendo, se está oyendo como cae un obús, y la escena siguiente es la escena en blanco y negro, cuando cae el obús y ya está, ¿no? Y dices, has sintetizado todo el drama de la guerra en esa escena. Todo lo demás da igual de la guerra. Ya, porque él ha ido a una guerra que lo único que al final ha tenido relevancia es que ha quedado desfigurado, ¿no? Y eso se resume en una escena de no menos de un minuto, con el color, con el sonido, con lo que vemos. O sea, me parece soberbio, ¿no? Y esta película tiene muchos momentos así. Y bueno, y ya para acabar con lo que estabais hablando, habéis apuntado también los dos sobre los derechos fundamentales. Bueno, tú tienes hablado de los derechos fundamentales, Miguel ha hablado de la dignidad, etcétera. Y sí que me parece también una cuestión bastante interesante, porque, claro, renunciar a un derecho fundamental, pues es verdad que puede dar pie a que se pueda hablar de rechazar otros derechos fundamentales, pero nosotros también estamos viviendo una sociedad en que los derechos fundamentales, cuando quieren los poderes, dicen que son algo muy bonito que se pone en las cartas, pero que en realidad no son factibles, como por ejemplo el derecho a la vivienda, a una vida digna y todo eso, ¿no? O sea, cuando son cuestiones así de tipo económico, son como adornos que se ponen en la carta para que queden muy bien. Pero luego tenemos un derecho fundamental como es este, que a lo mejor podría ser también el de tener
una vida con dignidad. O sea, y la definición de la violencia se dice que la violencia es aquello que va en contra de la integridad física y moral de las personas, ¿no? Una persona que está viviendo la situación de Johnny está viviendo en sí una situación de violencia que eclosiona en el momento de la guerra, pero que se extiende por la no solución de los políticos y la cosificación de su propia persona. Y eso en sí también es acabar con la integridad física y moral de Johnny. Y claro, aquí también volvemos también a la cuestión de la cosificación. La eutanasia es un derecho, o podría ser un derecho, mejor dicho, que podrían tener los pacientes, pero que no tienen precisamente porque no pueden ejercer la eutanasia por sí mismos. En el caso de Johnny es totalmente evidente. En la película de $1 Million Baby también se ve perfectamente, ¿no? Ahí hay una cuestión de biopoder que a mí me parece a veces muy dramático, ¿no? Es como un gobierno totalmente frío o un sistema burocrático totalmente frío ejerce un biopoder sobre las personas que no pueden decidir por sí mismas la vida que quieren llevar en una situación tan trágica como es la de, pues eso, la situación de Joe. Y eso también ha sido muy buen apunte tuyo, Nieves, en la película lo llaman Joe. Ah, y por último, también habéis hablado de creo, si no me equivoco, del patriotismo. Creo que lo has hablado tú, Miguel. Bueno, en la novela esto está totalmente claro, porque en la novela hay un momento en que él tiene pensamientos y él recuerda consignas del discurso americano, ¿no? Como lo de Johnny cogió su fusil, que dice que es algo que lo dijo o Patrick Henry o George Washington, no me acuerdo muy bien, pero luego tiene una serie de consignas como dijo, por ejemplo, Abraham Lincoln, como guarda tus preocupaciones en tu vieja mochila y suerte, sonríe, sonríe, y no volveremos hasta que allá todo haya terminado. En fin, una serie de consignas que se utilizan para traer a los jóvenes a la guerra y que él utiliza en la película y utiliza en el libro precisamente para criticarlas. Bien, os paso la palabra, te paso la palabra, Miguel. Muy bien, pues a ver, lo primero, el apunte de Nieves, en la película lo llaman Joe todo el rato, que eso dices, bueno, pero cuando lo tradujeron, ¿por qué no tuvieron la delicadeza de poner Johnny, ¿no? Ya que el título se llama así. Pues bueno, a ver, por lo que habéis dicho, a ver, Josep, lo último que has dicho tú de ese trato del Estado y tal, ¿no? Yo creo que la película va sobre todo de eso, ¿no? De lo que hemos dicho todo el rato, que hasta la democracia es un sistema político, ¿no? Que junta ahí un ideal o pone un ideal al servicio de unos y esos pocos lo utilizan, ¿no? Y entonces ponen ese ideal como fundamento para la comunidad y ya tienen algo superior en lo que apoyarse, ¿no? Y entonces los individuos están siempre a expensas de esas noticias que llegan, ¿no? Como estábamos diciendo, son palabras de tal presidente, como has dicho tú ahora, Josep, y en la película también sale uno diciendo, son las palabras de Roosevelt, creo que dice, ¿no? Cuando él, justo antes de la escena esta del tren que estás diciendo. Pues eso, ¿no? Respecto a esa idea, yo creo que Trumbo todo el rato se pone de parte del individuo, ¿no? Y eso que como has dicho al principio del todo, fue de la caza de brujas y fue exiliado y creo que incluso encarcelado. Sin embargo, yo en esta película, en vez de ver una visión comunitarista, siempre veo que tenemos que dar prioridad a qué siente el individuo que tenemos al lado, ¿no? Y la novia de él, Karim, es el ejemplo de que ella renegaría de todo, pasaría de la patria y pasaría de todo y se centraría en lo que quiere, ¿no? Luego, otra cosa de lo que habéis dicho de los sonidos, pues también estoy de acuerdo, ¿no? Porque creo que el director así lo que consigue es que el espectador se plantee si hay algo mal en la película, ¿no? Y esa es justamente una de las ideas principales, ¿no? Que hay mal en la sociedad, ¿no? Cómo hemos llegado a que pase un caso como este que le ha pasado a Johnny, ¿no? Entonces, con esos sonidos que mete ahí, crea unas distorsiones que hace que el espectador, pues, llegue a un estado de confusión. Y eso me parece, pues eso, como estamos diciendo todo el rato, pues, de obra maestra. A ver, ¿qué más? De lo que has dicho tú de que en la película
la crítica a la religión es como que plantea que hay que tomarse la religión en su justa medida, pues hasta tomársela en la justa medida yo ya lo veo como una crítica, ¿no? Porque obviamente pues la religión cristiana lleva milenios, 2 milenios de vida y por decirlo así, todo viene influido por ello, ¿no? Entonces, 2 cosas tengo que decir de esto. La crítica de la película yo creo que va más allá de decir, oye, vamos a tomarnos la religión en la justa medida, ¿no? Primero, con el personaje este de Donald Sutherland, que como estáis diciendo todo el rato, no puede hacer milagros, y evidencia que él, en este caso, no sirve para absolutamente nada. O sea, el mismísimo Hijo de Dios, resulta que los milagros que hace no llegan a ese punto, ¿no? Pueden ir a que aparezca el whisky y cosas así, ¿no? Y si tomamos los evangelios canónicos, ¿no? Canónicos estos de los 4 que tienen la Iglesia como aceptados, los católicos, el más antiguo, el que ahora, según todos los expertos, es el más antiguo, que es el de Marcos, los milagros que ahí aparecen son lentos, muy suaves, ¿no? Muy, pues eso, ¿no? Como con ungüentos le aplico aquí la saliva, que a lo mejor está masticando tal hierba y tú recuperas la audición y cosas así, ¿no? Y el milagro más grave que cura, que es que resucita a una niña, ¿no? Pues Cristo cuando llega y ve a la niña dice, no está muerta, está durmiendo, ¿no? Y logra que despierte, ¿no? Entonces tampoco es un milagro como luego se pone ya en Juan y tal, que es una exageración de Lázaro y patatín y patatán, ¿no? En fin, y no quiero entrar en ese tipo de temas, pero queda evidenciado que hay que revisar los milagros, ¿no? Es como decir a los cristianos, revisar los milagros que queréis hacer, que si todos lo seguís fundamentando en Cristo, mirar en lo que nos estamos viendo, a lo que nos estamos viendo expuestos, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Que la figura esta de Sutherland no va a solucionar nada. Y los milagros de Cristo no llegan a eso, ni mucho menos, ¿no? Estamos en otra época. Y esa otra época resulta que es la segunda cosa que quería decir, es que la película no pone a los cristianos, aunque el cura le plante cara al militar, no pone a los cristianos como solución, ¿no? Sino que lo pone como una pieza más de este conjunto que estábamos haciendo y como que nos hace recordar que los cristianos están ahí al lado del poder, ¿no? Y tenemos que revisar la historia y decir, bueno, vamos a ver, los cristianos ¿son militares o no son militares? ¿Juegan al juego de la guerra y del gobierno o no, ¿no? Y si llegas a revisar el origen de cómo aparece el poder en la Iglesia Católica, es por el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano, ni qué decir tiene, que tenía todo el derecho del Mediterráneo y del mundo conocido a matar, ¿no? A matar allá donde fuera y a conquistar todo lo que se le pusiera por delante, ¿no? Y ese derecho, poder, es el que toman los cristianos para decir Roma es mía y en Roma gobierna Dios y como no está Dios, pues gobierna el Papa, ¿no? Y con eso termino el tema de la religión. Lo otro que quería añadir, que es un detalle que me ha gustado mucho porque habéis dicho lo de la cosificación de las personas, el ferrocarril, que el ferrocarril es como un punto álgido de esa cosificación, ¿no? En la película hay un detalle encantador, que es que el padre de la novia le dice, yo ya ves, 25 años en la mina y mira ahora que soy encargado del ferrocarril o empleado del ferrocarril. Y es un tío que está súper cosificado. Sin embargo, pese a toda esa experiencia que tiene, pese a haber estado jodido tantos años y tan resignado, no está de mala hostia y dice, a mi hija no la toca aquí nadie, ¿no? Es tolerante y es una persona y trata a su hija y al novio como una persona y comprende que está en una situación extrema de que él se va a ir a la guerra porque el Estado está en guerra, ¿no? La patria está en guerra y eso no está en su mano, ¿no? Él es parte de ese Estado que los está moviendo de aquí para allá y primero eres minero y luego formas parte de un ferrocarril, ¿no? No tienes tampoco muchas opciones porque la otra es ser un rebelde, decirle que no al Estado, al que tiene el poder y obviamente pues el ejército juega su papel. Y esta intervención la quería terminar diciendo que yo, pese a todo y pese a que obviamente la película tiene ese punto de ponerte
frente a frente con la cuestión de la eutanasia, ¿no? De que si llegaras si llegaras a ese punto, pues si serías capaz de desconectar a esa persona, ¿no? O quitarle la vida. Pero, como estamos diciendo también, lo principal es ayudar, ¿no? Él lo que pide es ayuda y que la gente lo vea y que sepa la gente qué está haciendo, que se conciencie de qué mundo estamos creando. Entonces, yo creo que lo que trata de decir es que en este tipo de casos no habría que investigar para los fines comerciales, ¿no? Para los fines militares, para los fines del Estado, sino para tratar mejor a las personas, ¿no? Y no como esa escena en que él se imagina que el científico dice que en pocas semanas van a salir a combatir, ¿no? Así el dinero de los contribuyentes será muy bien empleado, ¿no? Algo así dice. Eso es una crítica brutal a que obviamente tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Tenemos que investigar y podemos, por decirlo así, tener un cuerpo con un cerebro defectuoso y tratarlo aún así con el único objetivo de que esa persona se vaya mejorando, se vaya poniendo de salud y vaya logrando cierta recuperación, no ser un objeto, ¿no? Y ser un número y una cosa, como estábamos diciendo. Y nada más. Muchas gracias, Miguel. Nieves, te paso la palabra. Vale. A ver, sobre esto que habéis dicho de la figura del padre, ¿no? El padre, que es este hombre que ha estado no sé cuántos años ahí trabajando en la mina y de repente se ve trabajando en el ferrocarril. Bueno, a mí la impresión que me ha dado esta figura es de que es un poco pasota, digámoslo así. Es decir, primero es un claro instigador, o por lo menos está completamente de acuerdo con que el hijo vaya a la guerra, lo asume como algo normal, incluso, bueno, digamos que es algo que lo tiene muy normalizado, ¿no? Pero luego, en todas las ensoñaciones y los recuerdos que tiene Johnny, pues el hombre se ve como que pasa un poco de él, ¿no? Incluso le tiene miedo con la escena esta cuando le pierde de la caña de pescar y se lo dice, que no es capaz de mirarlo a la cara, sino que se acuesta de espaldas y se lo dice entre llantos. Pues es una figura también un poco autoritaria. Me da a mí esa impresión, es lo que me ha parecido, que cuadra muy bien con todo el tema que decíais antes, pues de que los adultos son los que mandan siempre, ¿no? Es esa jerarquía que se establece pues tanto en la familia de entrada como luego pues en el resto de la vida, tanto pública como privada. Y también quería comentar una cosita, y es la figura de la novia, que es, de alguna manera representa a los que esperan, ¿no? A esos otros damnificados de la guerra, que son los que no han ido a la guerra, pero que sufren también las consecuencias directas. Y bueno, esta chica, hay también un momento en el cual Johnny pues tiene otra ensoñación de nuevo y entonces se va a encontrar con ella y resulta que ella no está allí porque la que está es la que había sido su novia, pero que como no pudo esperar por él, pues se tuvo que casar con otro hombre y ha tenido familia y no sé qué, ¿no? Y le dice, no, yo no he podido esperar, he tenido que hacer esto, pero la que tú querías está allí esperándote en ese otro sitio. Y resulta que ese otro sitio, que esto a mí me resulta muy alegórico, ese otro sitio es un sitio completamente destrozado, está todo por el suelo, roto, tirado, y ella está allí en el medio esperándole. Y le pregunta, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿No? Y me parece también que es un momento bastante desgarrador y el significado de todo lo que se rompe con la guerra, que ya no es solo la vida de los soldados, sino que se destruyen familias y se producen, bueno, pues un montón de traumas, digámoslo así. No sé, me ha parecido también una buena manera de representarlo, aunque por otra parte, a ver, los pocos personajes femeninos que aparecen están completamente estereotipados. La chica buena que espera por él, que es la novia fiel, que no sé qué, que lo quiere mucho, que daría todo por estar con él y le pide por favor que no vaya a la guerra, y luego por otro lado el otro personaje clave femenino, que es la enfermera, que representa la compasión, que la compasión pues sabemos que tradicionalmente es una cualidad femenina, ¿no? Bastante atribuida a las mujeres. Entonces, bueno, es un poco todo estereotipado, pero que encaja muy bien, me parece a mí.
En cuanto al tema, un apunte nada más sobre el tema de la religión y de este Jesucristo tan especial. Y es que, bueno, como ya hemos dicho, no solo no es capaz de hacer milagros ni nada, sino que es que además ni siquiera es capaz de reconfortar. Es decir, si la religión la representa esta figura, bueno, pues en la película queda, yo creo que en bastante mal sitio, Y sin embargo vemos o intuimos, porque esto sí que no es explícito, pero yo creo que se intuye, o por lo menos a mí me ha pasado, que si al final de la película optan por encerrar a Johnny y de alguna manera, digamos, metafóricamente tirar la llave y dejarlo ahí, pues es por principios religiosos. Es decir, si sabiendo que es consciente, nadie se plantea tomar ninguna medida al respecto más que encerrarlo de esa manera, no se nos ocurre, o a mí al menos no se me ocurre ningún otro motivo que no sea pura y estrictamente religioso, porque no se nos presenta lo que pasa después, pero yo quiero pensar que no siguen haciendo experimentos con él, como cuando pensaban que no tenía ningún tipo de sensibilidad ni de conciencia, ¿no? Pero bueno, lo mantienen ahí encerrado simplemente porque eso intuyo que su religión o la religión del Estado pues no permite hacer otra cosa. Y claro, daos cuenta que esto es un dilema bastante importante, porque estamos hablando de un sufrimiento extremo, de una sociedad en la que no se permite sufrir a los animales, que se los sacrifica, pero sin embargo, en un caso como este, pues recurrimos a esas ideas supuestamente superiores que nos impiden hacer esto otro, ¿no? Que por cierto, hay un detalle también que quería apuntar, porque es que me llamó mucho la atención cuando vi la película, y es que no solo es que a Johnny lo encierren en un almacén y cierren las ventanas para que nadie lo vea y este tipo de cosas, es que la enfermera que lo trata, que al principio es una y luego cambia y viene esta otra chica, pues tiene una llave y con esa llave cierra por dentro. Es decir, está el personal que lo trata también está encerrado con él. Es una cosa tremenda, o sea, es un ultra secreto que tienen ahí de alguna manera ellos montado, ¿no? Quería comentar también una cosilla más, y es sobre el tema este de los derechos fundamentales. Josep, tú hablabas de que los derechos fundamentales, que a veces se ponen sobre papel, pero que luego realmente no se llevan a la práctica, ¿no? Es decir, que se quedan un poco menos que en papel mojado. Bueno, sí, es cierto, pero bueno, hay muchos derechos que por el hecho de que los tengamos no implican la obligación de terceras personas de concedérnoslo. Pues el mismo que has dicho, ¿no? Tú tienes derecho a una vivienda, tienes derecho a una vivienda. Lo que no tiene el Estado es obligación de proporcionarte una. No debería ser así, pero es así. Y este mismo de la eutanasia es un derecho bueno, debería ser uno de los más fundamentales, aunque es muy, muy complejo. Supongamos que se alcanza legalmente este derecho. De repente tenemos derecho a la eutanasia. Pongamos eutanasias extremas, como en este caso, ¿no? Vale. Eso implicaría la obligación de alguien de llevar a cabo esa eutanasia, porque claro, si tú no puedes llevarla a cabo, alguien tiene que hacerlo por ti. Pero ese alguien, ¿cómo lo elegimos? ¿Quién tiene que ser? ¿Tiene que ser el médico? ¿Se puede obligar a un médico a hacer eso o no? ¿Lo tenemos que dejar en manos de otras personas? No sé, es un tema complicado. Pero bueno, simplemente eso, recalcar que no siempre un derecho va acompañado con la correspondiente obligación en absoluto. Hay muchísimos casos en los que eso no sucede. Y bueno, de entrada, por ahora nada más. Lo voy a dejar aquí y a medida que salgan cosas, pues seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias. Yo creo que todos los temas que hemos tratado más o menos han quedado bastante bien desarrollados. Yo no añadiría mucho más a lo de Cristo, solo decir que la explicación que has dado, Miguel, estoy totalmente de acuerdo y me ha parecido muy bien argumentada y creo que sí que tienes razón. La crítica está ahí, pero está ahí en la medida en que tú la has hecho, ¿no? Y que en la película está hecho de un modo más dulcificado y sí que se apoya en lo que hemos dicho tanto Nieves como yo, pues que es una figura de Cristo que es incapaz, que no está para resolver los mismos problemas que se han generado en las personas. ¿Puedo añadir una cosa, Josep? Sí, por supuesto. Que se me ha olvidado decir que en la visión esta, como has retomado, se me ha olvidado comentaros la mujer esta que sale en la fiesta de la panadería
y sale buscando a su hijo, buscando a Jesucristo, ¿sabes? Va perdida completamente y me parece un punto más de que acompaña a esta crítica perdido, ¿no? Y dices, bueno, pero, o sea, ¿qué confusión es esta, ¿no? ¿Esto para qué nos está sirviendo? ¿En qué nos está ayudando, ¿no? Y nada más. Solo recordar esa figura de esa mujer perdida. Sí, no sé, yo es que creo que Trumbo lleva la religión a las personas, ¿sabes? Que tienes que ser bueno tú, tienes que tener que hacer que la vida sea digna, no tienes que ir a la guerra, etc. Y gracias, Nieves, por el apunte de la novia, porque sí que me parece muy interesante y nos la estábamos dejando. Y desde luego es una tragedia horrible la de tener que esperar, y además la de tener que esperar sin saber, porque lo peor de la película es que nadie sabe quién es él. De hecho, cuando pueden hablar con él, lo primero que le preguntan es ¿quién eres? Porque no saben quién es, y una de las cosas que ellos necesitan hacer es saber quién es, pues para contactar con la familia, etc. Así que la familia de Johnny pues está sin saber siquiera dónde está él, ¿no? Que es una de los traumas que en el libro también se evidencia muchísimo más y que en la película también aparece, ¿no? Y también con un apunte muy importante, la viudedad de estas mujeres que se quedan sin maridos es un tema que está muy referido en el Hollywood clásico y también actual, y teniendo en consideración las sociedades pasadas, la pareja que se queda ahí esperando a su novio, o bueno, una mujer que se queda esperando a su marido que moría en la guerra, pues estaba destinada ya a llevar una vida de sufrimiento, sobre todo si se había casado, porque, en fin, ya sabemos un poco cómo funcionaba la moral de aquella época, el Estado y el acceso al trabajo que tenían las mujeres, ¿no? Por supuesto. Y una cosa os quería preguntar, me oís los dos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. En esta escena que habéis comentado, que ha sacado Nieves, de que ella se le aparece y tal, y dice, está allí, está todo derruido, en el fondo hay un caballo o una yegua blanca y prácticamente desaparece en el momento en que desaparece la figura de ella. Y quería preguntaros si sabéis eso a qué se refiere, ¿no? Si es alguna metáfora o una alegoría de algo en concreto, o porque vamos, a mí me ha dejado diciendo, ha quedado muy bien, ¿no? Pero no sé exactamente esto si tiene alguna Pues yo la explicación, verdad no tengo ni idea. ¿no? Yo tampoco, por eso os pregunto. Yo tampoco, y también me preocupó el cuadro, dije, a ver si ese cuadro no lo puedo averiguar cuál era, y miré en foros y no encontré información de ese cuadro, y cuando me leí el libro pensaba, a ver si en el libro sí que dicen qué cuadro es, y en el libro ni siquiera hay cuadro, eso es una cuestión que mete él en la película. Lo de caballo blanco, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Sí, sí, es que es todo muy caótico, ¿no? Y parece como que se van enfocando elementos muy concretos y por algo que no se sabe, y luego te pasa otro elemento y luego de repente vuelve otra vez al plano general y dices tú, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me ha enfocado estas cosas? Ya sé que esto está hecho un desastre, que está todo roto, pero ¿por qué estas cosas? Y no, la verdad es que no acabo de pillarlo, ¿no? Yo solo lo veo como que él va viendo cosas que le agradaban en vida, ¿no? Pero no sé, lo del caballo no lo tratan mucho en la película, ¿no? Solo el padre le dice en un momento dado, era un buen jinete o algo así, no sé lo que le dice cuando está enfermo y tal. Pero vamos, eso. Yo creo que es que tiene también ese tono artístico, en que hay elementos que, hombre, con un análisis más profundo y a lo mejor simbólico y artístico de la película podrías averiguar. Y mira que yo me he intentado preocupar de averiguar qué es el cuadro y todo eso, y no resulta muy sencillo, pero sí que hay elementos que salen en la película que en el libro se explican. Por ejemplo, lo de la panadería. Yo cuando salía en la película de la panadería digo, ¿por qué está en una panadería? ¿Qué significado tiene la panadería? ¿No? Y me hacía mis pajas mentales, pensaba, pues no sé, a lo mejor la producción del pan, los jóvenes y tal. Y dices, bueno, y es que resulta que en el libro él trabaja en una panadería, ¿sabes? Y se nota que era... Sí, sí. Y en la peli también. Lo que pasa es que hay que estar muy atento para darte cuenta que está trabajando en la panadería. Porque cuando recibe la llamada de que ha muerto el padre, es una panadería, pero apenas se distingue, ¿sabes? Prácticamente nada. Sí, es verdad. Sí, tienes razón. Pero vamos, que en fin, que hay elementos que están puestos ahí que son en clave de arte. No sé, a mí el caballo blanco me recuerda pues a la pureza y a un símbolo también
grecorromano, ¿sabes? Ahí, no sé, me recuerda un poco a ese universo además en el que está, que es como ese templo griego derruido, etcétera. Sí, columnas y tal, Y sí. yo creo que hay un tema en el que a lo mejor a mí me gustaría incidir, quizás ya el último tema y ya pasamos a las conclusiones, y es un tema que Miguel tú has apuntado al principio y que me parece fundamental, que es lo del padre, los adultos, los hijos, etcétera. También quiero hacer un apunte de esto antes de pasar a la cuestión, y es que en la película la figura del padre a nivel narrativo yo creo que eso no está muy bien hecho. Porque realmente tú cuando lees el libro ves que el padre es una persona muy querida por el hijo, que es una persona muy amable, que es una persona que tiene grandes cualidades, como es la de la ganadería, construir una casa, pescar. Es una persona que tiene muchos talentos naturales, pero que es una persona incapaz de ganar dinero. Y eso, en la época y ahora, en la cultura capitalista, es ser un fracasado. Y entonces, esa es una de las cuestiones que también en el libro se tratan, y en la película eso no está bien trabajado. Eso no se entiende muy bien. Y cuando él pierde la caña del padre, él no es que tenga miedo del padre, sino que él está muy apenado porque sabe que esa caña es el bien más preciado que tiene el padre. Esa escena sí que me gustó mucho cuando la vi, porque cuando él lo abraza y tal, yo sí que lo entendí como, no, lo más importante para el padre es el hijo, por encima de la caña. Y además le dice algo así, no vamos a estropear nuestro último día de salir juntos. Y esa es una cuestión muy importante que también conecta con lo que quería decir, y es porque en la película también de lo que se habla es del proceso de maduración, el proceso de maduración de este caso de Joe. Y resulta que esta escena es muy compleja de entender en la película, pero en el libro sí que se entiende. El padre, cuando ve que llega su amigo a pescar con él, entiende que esa va a ser la última vez que va a poder pescar con su hijo, porque su hijo ya es maduro y se va a ir a pescar con sus amigos y lo va a dejar atrás. Y al final lo perdona porque para él es importante que ese último momento no se estropee. Y a mí también me pareció muy compleja la escena de cuando vi la primera vez al padre, que habla de la democracia, y entendí, vaya cabrón el padre, ¿sabes? Lo que le acaba de decir al hijo. Pero luego creí entender que en realidad era la manera que tenía Trumbo de introducir el tema que me gustaría que habláramos ahora, y es el derecho que tienen los adultos sobre los hijos para mandarlos a la guerra, engañarlos, cosificarlos. Yo creo que en la película eso es muy simbólico, y creo que él ya lo hacía como una persona adulta, porque ya tenía sus años cuando dirigió la película, y quería apelar a su generación. Porque en el libro no es así, en el libro no hay una crítica tan bruta a los adultos. La hay, pero sobre todo es más a las instituciones, a los poderes, ¿no? Pero sí que me interesa mucho esa conexión de los poderes, los adultos, los hijos, el padre, la maduración, etc., ¿no? Así que, si queréis, terminamos con este tema y pasamos a conclusiones. Miguel, te paso la palabra. Muy bien, Josep. Entonces, vamos a comentar. Para mí, la escena que dices tú del padre, ¿no?, que la ha introducido Nieves, y cuando él pierde la caña, ¿no?, es muy interesante porque resulta que la escena en la que él recuerda que pierde la caña va precedida de la escena de la masturbación de la enfermera, ¿no? Entonces, la secuencia es un trozo de carne que aún tiene erecciones, la enfermera consigue masturbarle y él aparece en color, ¿no? Pasamos de blanco y negro al color, saliendo del lago, y enseguida vemos que no está solo, que hay un amigo suyo. Ese amigo se presenta con el padre y tal. Entonces pierde la caña. Pero para mí lo importante de esa película, que no hemos hablado aún bueno, Nieves ha dicho algo de la relación del padre y eso, y del punto de la enfermedad del padre, que queda muy en el limbo, ¿no? Para mí la escena esta de que el padre lo abraza y se pone reconciliador con él y no lo trata como un objeto, sino que dice, mi hijo es lo importante, ¿no? Tiene ese punto de esperanza, ¿no? De que los humanos nos tratemos con empatía, ¿no? Que no nos tratemos como objetos ni como números. Y creo que, aunque en la película no se ha tratado, y en el libro no lo sé porque no me lo he leído, el padre como que poco a poco se va dando cuenta que él está enfermo, ¿no? Cuando primero le dice le explica la democracia, que no sabe muy bien lo que es, en esa escena acaba diciéndole que él no va a estar ahí para decirle que no se vaya a la guerra, ¿no? Y efectivamente se muere antes. Y luego pasan los años y aparece
Johnny adulto y ocurre esta escena en que él pierde la caña siendo adulto, ¿no? Y el padre le abraza porque sabe que es su última expedición, ¿no? Su última excursión o lo que sea. Y entonces me parece muy importante, como has dicho tú, Josep, es una evolución de los personajes, ¿no? Hay un cambio y el padre va cambiando y sigue siendo, por decirlo así, un ignorante de la vida, pero se da cuenta de que la caña no es lo más importante, ¿no? Las personas son lo más importante. Y claro, entonces, según la secuencia como la veo yo, ¿no? Masturbación, pego la caña, hay empatía, dices, bueno, qué forma de decirme, ¿no? Cómo se forma la sociedad, cómo el patriarca es el que manda, hasta qué edad es responsable de su hijo, ¿no? El hijo, cuando es mayor de edad, es completamente libre, es un individuo libre completamente y puede decidir qué mundo construir, o se tiene que ceñir todavía a los mandatos del padre, ¿no? Y obviamente Trumbo, con esta escena en que nos pone lo primero, que la potencia del hombre sale de la entrepierna, a mí me deja bastante estupefacto, ¿no? Que nos lo deje así tan evidenciado y tan claro, ¿no? El patriarca es el patriarca porque tiene una entrepierna que puede producir muchos hijos y ese poder quiere perpetuarse, ¿no? Perpetuarse todo lo que pueda y eso es lo principal, y construye la sociedad conforme a ese poder de la entrepierna, ¿no? Y entonces un poco me lleva a relacionar el tema con ese secretismo que hablábamos antes de las sectas, de ocultar la información al público y claro, entonces te das cuenta, ¿no? De que el director te quiere dar a entender que ese individuo está mal, que ese individuo no está siendo bien tratado por esos estamentos superiores y por esa patria que tiene y por ese ejército al que se ha presentado voluntario y sin embargo es el protagonista, ¿no? Nos tenemos que centrar en el sufrimiento, en ese sentimiento que tiene él, que no se lo puede quitar de encima, que no tiene otra cosa, ¿no? Y claro, esto al final tengo que engancharlo con lo que dice Nieves del tema de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, para mí, si algo dice la película sobre la eutanasia, es esto tiene que ser un debate público, ¿sabes? Abrir la puerta, decía ella antes, hay que abrir la puerta al debate público y los tabús son lo que tienen que quedar encerrados, no los debates que interesan a todos, ¿no? Y creo que nada más en cuanto a esto. Ya luego las conclusiones. Muchas gracias, Miguel. Nieves, te paso la palabra. Sí, sobre el tema este de la escena de la caña y todo esto, bueno, lo que acabas de contar de cuando el hijo va con el amigo y le pide la caña, que en realidad el padre pues está penado porque se da cuenta que es la última vez que ha pescado con él y bueno, que acabo de alucinar. Acabo de alucinar porque yo en esa escena, pero yo la idea que tenía del padre es un poco lo que conté antes, ¿no? Un ser así un poco despegado e incluso huraño, ¿no? Y en esta escena, pues lo que noté, el gesto que hace el padre, pues es como de disgusto, ¿no? Como diciendo, me está pidiendo mi caña, a ver si me la va a romper, a ver si va a pasar algo. Esa fue la sensación que me transmitió a mí. Claro, ahora cuando me cuentas esto, tú que lo sabes mucho mejor, Josep, porque te has leído el libro, pues sí, tengo que decir que esto no está demasiado bien reflejado. Por otra parte, respecto al padre también, el hecho de que él sea una persona que no es capaz de ganar dinero, pues de alguna manera también nos da el mensaje, o nos puede dar el mensaje, podríamos verlo así, de que los pobres pues son los que van a la guerra, es decir, los hijos de los pobres, que son pobres, son los que van a la guerra, porque son los padres, de alguna manera, pues a aquellos a los que les han vendido que si el sueño americano, que si hay que ser algo en la vida, que si hay que luchar por la patria, no sé qué, pero que no creo que la situación fuera la misma pues en una familia acomodada, seguramente, ¿no? Puede haber una cierta crítica por ahí también, porque de hecho es algo que lo dice de una manera muy especial, ¿no? Como diciendo, yo sé hacer muchas cosas en la vida, he hecho muchas cosas, pero esta en concreto no, y es como su gran pesar.
Y a mí la sensación que me ha transmitido es un poco eso, ¿no? Bueno, sobre el tema este del derecho que tienen o no tienen los adultos sobre los hijos, pues yo es que esta parte la veo exactamente igual, o que creo que está planteada, o como la vi en su momento. Ahora la idea del padre me ha cambiado un poco con lo que habéis dicho, pero a mí me ha transmitido la sensación de jerarquía. Es decir, la sociedad pues está estructurada en una cierta jerarquía que empieza por una base que es la familia. Y la familia, como muy bien ha dicho Miguel, pues está encabezada por un patriarca, que es el que dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y de hecho pues en la película se ve perfectamente que es el padre el que le vende la idea de la democracia al hijo y le dice el por qué tiene que ir a la guerra y que tiene que ir a la guerra. Y ahí empieza pues esa jerarquía que luego pues va subiendo en estamentos y ya nos vamos a la jerarquía militar, a la obediencia y todo este tipo de cosas. Ahora, si hay un tabú, tú que decías, Joseph, antes que la eutanasia es uno de esos tabús que todavía no hemos abierto, bueno, yo te digo que el tema de la familia como base de la estructura social, eso sí que es un tabú. Eso es un tabú de los que todavía no se pueden nombrar porque te tiran piedras, pero que, bueno, yo dejo aquí esta pincelada porque sí, que a lo mejor también en algún momento habría que planteárselo. ¿Hasta qué punto los hijos tienen que estar exclusivamente a cargo de los padres? Bueno, teniendo en cuenta que padres hay de muchos tipos y educaciones de muchos tipos también, y que incluso hay padres pues que hoy en día pues están haciendo cosas como, ya sabéis, el movimiento antivacunas y todo esto, que a lo mejor tendríamos que plantearnos esa idea que no es legal porque no está puesta en papel, pero es una idea que tiene la sociedad y que pervive en la sociedad, yo creo que desde siempre, y que seguramente va a durar mucho tiempo también, de que los hijos pertenecen a los padres. No que están al cargo de, sino que no es que los padres estén al cargo de los hijos, sino que los hijos directamente son su posesión, les pertenecen y por lo tanto tienen todo el derecho del mundo a educarlos como ellos quieran, a decidir su destino, ahora menos por suerte, pero bueno, que es algo que es un debate que también en algún momento habrá que abrir. Y por último, quiero señalar una cosa que no hemos nombrado ninguno a lo largo de todo este debate y que me parece muy significativo que no lo hayamos hecho. Y es lo siguiente. La película arranca con un ser completamente destrozado e indefenso, que es Johnny, que no es capaz de hacer nada, como ya habéis dicho, más porque no conserva nada más que el tacto y no es capaz ni de comunicarse ni de nada, pero que está vivo, que respira, que tiene sus funciones vitales. Y hay alguien desde un cierto poder, una figura de poder que decide que ese ser, esa persona, porque yo es que no sé de verdad si en ese momento lo consideran persona siquiera, que decide que como no se puede hacer nada más con él, pues que va a ser carne de experimento. Es decir, esto es algo que hoy en día yo creo que no se podría hacer. O decir así tan alegremente, disponer de un ser indefenso para la experimentación, sin consentimiento absolutamente de nadie ni nada de este tipo, ¿no? A mí esto me parece muy fuerte y es algo que pasa bastante desapercibido, pero que es lo que rompe todo el tema tremendo este del sufrimiento y de mantenerlo cerrado y de que no sea algo que se pueda descubrir, porque entonces no solo vamos a dar mala imagen como patria porque resulta que nuestros chicos que van a la guerra se mueren y dejan familia, no solo eso, sino que, oye, cuidado, es que estamos haciendo algo que es exactamente lo que le hacemos a los animales, estamos tratando a una persona exactamente igual que si fuera un animal. Y bueno, me parece, simplemente eso curioso, que es algo que abre la película y que nos lo cuelan así por debajo, y no le damos demasiada importancia porque hay temas muy importantes en esta película, pero que está ahí también y que también, bueno, habría que hablarlo. Y ya está. Bueno, él llega a entender que es un sujeto también para la experimentación en el libro, porque en el libro él no se sabe nunca lo que dicen los médicos. En la película es verdad que sí que lo dice un sujeto, pero él sí que llega en el propio libro a comprender de que es un sujeto para la experimentación y hace una crítica también a eso, como diciendo que en tiempos de guerra
es un tiempo muy propicio pues para que sucedan esas cuestiones como la experimentación, y que luego también tiene un momento álgido en la escena que has señalado antes, Miguel, cuando el médico dice: y podremos curarlos en 3 semanas y devolverlos a la guerra, ¿no? Sí queda ese mensaje del ejército, del militarismo como una industria que cosifica, que experimenta y que no trata a los humanos con dignidad. Vale. Luego, el tabú de la familia, cómo va a ser esta sociedad, bueno, ese es un tema impresionante, ¿no? No creo que ya no dé tiempo a hablar de él, ¿no? Pero bueno, yo sí que diré que, en mi opinión, hay que tener cuidado con la familia, porque la unidad familiar también es una unidad de lucha y de resistencia. Y estamos yendo a una sociedad en que se está atomizando a las personas, y también podemos correr el riesgo, si entramos ahí, de atomizar también a la familia y ya estar totalmente a merced de los poderes financieros, militares, gubernamentales, etc. Pero obviamente sí que es un tema muy interesante, porque además en la familia se dan cuestiones, por ejemplo, de violencia muy graves que no se tratan en los medios, no se tratan en la sociedad, y que tienen mucho que ver con esa cuestión que has dicho de que se tiene a los hijos como si fueran una propiedad. Ahí sí que estaría de acuerdo contigo, y desde luego, como con la eutanasia, se necesita un debate sobre ello, pero teniendo cuidado en no acabar siendo atomizado y siendo todavía más cosificado, que es una tendencia que en nuestra cultura se da cada vez más. Luego, la visión fálica que ha señalado Miguel, la visión fálica del cine también es una cuestión bastante sorprendente. Hay muchísimas metáforas al respecto, y bueno, supongo que tiene que ver también con esas cuestiones psicoanalíticas que parece que configuran nuestra personalidad, pues subyacen también en todos los discursos, narrativas, etc. Y lo de ocultar la información al público, por supuesto. Uno de los grandes problemas de nuestras sociedades es cómo se oculta la información al público, y yo creo que ahí sí que conecta muy bien con la película, porque es ese sentido paternalista que también tienen los gobiernos, que infantilizan a las sociedades y les ocultan la información, según ellos dicen, por su propio bien. Yo creo que eso es mentira directamente, y que es una cuestión de poder. Se oculta información por poder, no por proteger a la gente. Porque si tuviéramos toda la información, obviamente no se podrían ejercer los abusos que se ejercen. Y ocultar a Johnny como lo ocultan también sirve para sustentar los discursos militaristas, sirve para sustentar el que se puedan atraer jóvenes a la guerra, y ahí también pues tenemos una amplia industria del cine en que muestra películas en que ir a la guerra es una aventura, que es una especie de picnic, en que vas a encontrar mujeres, en que vas a encontrar gloria, etc., ¿no? Sobre todo en el cine clásico. Ahora eso está tratado de otra manera, pero también se trata el heroicismo, la aventura, etc., como un atractivo para que los jóvenes vayan a la guerra, y sobre todo los discursos patrióticos, sobre los cuales también en el libro hay unas críticas muy extensas. Y lo de los pobres que van a la guerra, por supuesto. O sea, es que eso también está en el libro, y yo creo que eso que también es algo que está muy evidenciado. Y a mí también hay una escena que me parece muy impresionante, que conecta con Senderos de Gloria de una manera brutal, que es cuando llega el general o no me acuerdo el rango que tiene, y les dice que tienen que ir a descolgar al bávaro ese que está colgado en una alambrada. Claro, él lo dice desde su poder militar, ¿no? Y luego se retira y manda ¿a quién manda? A los soldados, que son los pobres. Y no le importa nada que vayan a arriesgar sus vidas para total bajar un cuerpo que ya está muerto. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Eso qué locura es? Y eso yo creo que conecta muy bien con Senderos de Gloria, también cuando el general se empeña en tomar una colina, aun sabiendo que van a morir cientos de soldados, y cuando se sabe que conquistar esa colina en realidad da igual, porque no va a significar para nada un avance en la guerra, ¿no? Ahí yo creo que la conexión entre las dos películas, la otra, por cierto, también me parece una obra soberbia del cine antibelicista, que también analizaremos, pero bueno, me parece que conectan muy bien las películas. Y nada más, ya vamos a pasar a conclusiones. Si queréis añadir algo más a lo que hemos dicho, adelante, y ya después nos despedimos. Miguel, te paso la palabra. Muy bien.
Pues lo primero que os quiero decir es que me ha gustado mucho vuestros dos apuntes, ¿no? De Nieves, el de cómo empieza la película, ¿no? De que hay un tío ahí militar o una figura extraña que no se sabe quién es, que puede ser el médico, ¿no? El general ese que luego te enteras que es la institución en el ejército, o puede ser otro, ¿no? Porque queda así la voz un poco como perdida por ahí y se le toma como un trozo de carne con el que experimentar, ¿no? Y ya está. Y obviamente eso es clave y fundamental en la película. Pero yo quería añadir que la película, a mí, otra cosa que no hemos dicho y me encanta es que directamente la película como empieza es con un plano de un cañón, ¿no? La boca de un cañón de frente y empiezan a aparecer adultos desfilando, militares desfilando y abajo los títulos de crédito, ¿no? Se parte la pantalla y mientras vemos imágenes de militares y de incluso algún político creo que también ha salido y tal, ahí todos, creo que hay un momento en el que empiezan a salir gente de coches y siempre sale un tío así con bigotes o con mucho ornamento y tal, ¿no? Y por supuesto ninguno tiene 30 años, todos son más mayores. Es espectacular el inicio de la película, ¿no? Y es a la vez tan sorprendente que no te da tiempo a ir asimilando todo lo que está pasando. Eso por lo que ha dicho Nieves. Y el otro punto que me ha gustado mucho que has dicho tú, Josep, ha sido lo del militar este que llega, ¿no? Y es el que dice, venga, ir a por ese cuerpo y rezáis un poco, ¿no? También incluso les dice, ¿no? Algo así, unas oraciones o no sé qué. Y no le importa nada, ¿no? Lo que pasa es que como está sustentado por lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Esa sociedad jerárquica que parte de que el hombre va a la guerra y el hombre vencedor es el que dicta las normas y puede hacer lo que quiera, ¿no? Y esto lo quiero enganchar con esa mentalidad que estábamos diciendo antes, ¿no? De las relaciones entre el patriarcado y el Estado, ¿no? El patriarca es esa persona que puede tener tantos hijos diciéndolo brevemente, y no padece mientras tanto, ¿no? No tiene que padecer un embarazo, ni tiene que sufrir ningún cambio en su cuerpo, ni nada. Él puede tener tantos hijos que durante muchos siglos se sabe que las culturas antiguas mataban a los hijos que querían, ¿no? A los hijos que les desobedecían los mataban, ¿no? Estaban en pleno derecho y en la siguiente década podrían tener otros 15 o 20 hijos tranquilamente, no había ningún problema, ¿no? Esa es la figura del patriarca. Y conforme a esa figura hemos ido creando las sociedades, obviamente, ¿no? Entonces eso da lugar a que, como pasa en esta película, o como dices tú, Josep, en Senderos de Gloria, ¿no? Que llegue un tío ahí con sus 50 o 60 años y diga, tenéis que hacer eso y ya está, aunque no tenga ningún sentido para la mayoría de la gente, ¿no? Y entonces volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay debate público, ¿no? Un sistema jerárquico no fomenta en ningún momento un debate público, hay que ir escalón tras escalón y ya está. Y de lo que has dicho tú de la propaganda militar y tal, me gustaría recomendaros ver Yankee Dandy, que es de James Cagney y trata eso, ¿no? Lo que has dicho de que Hollywood se tenía que preocupar de todo esto y tal, ¿no? Tenía que dar una imagen ante el pueblo que se pudiera apuntar, ¿no? Que pudieran haber voluntarios y la patria tenía que ser un reclamo y Hollywood era un medio impresionante para que esos jóvenes escucharan el reclamo, ¿no? Y como conclusión de la película, yo como opto, como sabéis, porque la clave es el pacifismo, ¿no? Y el pacifismo pasa por las sociedades y las sociedades por suerte, por desgracia, se rigen por unas leyes y estas leyes vienen otorgadas por la política, pues quiero decir que la película mía, al filósofo que más me recordó, fue a Lessing, que es del siglo XVIII, alemán. Y os voy a leer una paginita, si os parece bien, Josep, si no te parece bien me lo dices, pero es una paginita rápida y es un diálogo. Para eso estamos, hombre, claro. Muy bien, pues el libro de Lessing es Diálogo para francmasones y es el segundo diálogo, ¿no? Entonces hay dos personas hablando, Falk y Ernst.
de cuáles son las cosas que pueden hacer los hombres, ¿no? Y tal, ¿no? Y por supuesto hablan de hombres, no hablan de seres humanos, ¿no? Hablan de hombres en aquella época. Que por supuesto lo que quiero decir es que hasta el siglo XX, por decirlo así, no hay ninguna obra feminista ni parecido, ¿no? Ni de igualdad. Se hablaba del hombre y punto. Y el hombre era el que, como he dicho, el que ganaba las guerras y por tanto el que hacía luego la política y las leyes. Entonces dice Falk, por descontado, supón que ha encontrado ya la mejor constitución posible. Perdón si no me he explicado bien. Están hablando de lo que pueden hacer los hombres y por supuesto de cómo legislar y ese tipo de cosas. Así que repito, por descontado, supón que ha encontrado ya la mejor constitución posible. Supón que todos los hombres del mundo aceptan esa constitución que es la mejor. ¿No crees que, incluso en tal caso, de esa constitución que es la mejor, brotarán cosas muy perjudiciales a la felicidad humana? ¿Cosas que el hombre en estado natural no hubiera conocido absolutamente? Contesta Ernst. Creo que si de la mejor constitución resultaran esas cosas, tampoco sería la mejor constitución. ¿Y sería posible otra mejor? Le responde Falk. Tomo entonces a esa mejor por la óptima y vuelvo a hacer la misma pregunta. Ernst. Me parece que de entrada discurres dando por supuesto sin más que todo medio de humana invención, y tal considera sin excepción alguna a las constituciones, no puede menos de ser deficiente. Falk. Sin más, no. Ernst. ¿Y te resultaría difícil señalar una de esas cosas desventajosas? Falk. De esas que brotarían por necesidad incluso de la mejor de las constituciones, y 10 también. Ernst. Una sola. Falk. Supongamos que se ha dado con la mejor constitución. Supongamos que todos los hombres del mundo viven bajo esa constitución. ¿Formarían por ello todos los hombres del mundo un solo Estado? Ernst. Muy difícil. Sería imposible administrar un Estado tan enorme. Tendría que dividirse, pues, en diversos Estados pequeños que se gobernarían según las mismas leyes. Falk. O sea que entonces los hombres también serían alemanes y franceses, holandeses y españoles. Así o de otra manera. Ernst. Muy cierto. Falk. Bueno, ya tenemos una, porque ¿no es cierto que cada uno de esos pequeños estados tendría sus propios intereses y que cada uno de sus miembros tendría los intereses de su estado? Ernst. ¿Cómo va a ser? Lo dice en plan afirmativo, claro, como exclamando. Falk. Esos intereses diversos entrarían a menudo en colisión, como sucede ahora, y resultaría difícil que los miembros procedentes de dos estados diversos pudieran tratarse mutuamente con ánimo libre de prejuicios. ¿Qué es lo que pasa ahora con el alemán y el francés, con el francés y el inglés? Ernst, es muy probable. Falk, es decir, cuando un alemán trata a un francés a un inglés, o al revés, no es ya un puro hombre que trata a un puro hombre, recíprocamente atraídos gracias a su igualdad natural, sino que tal hombre trata a tal hombre, conscientes ambos de la diversidad de sus respectivas tendencias, que los hace ser mutuamente fríos, reservados, desconfiados, ya antes de que cada cual por su parte tenga que hacer o compartir lo más mínimo con el otro. Ernst. Así es, desgraciadamente. Falk. De esta suerte también es verdad que el medio que une a los hombres para asegurar mediante esa unión su felicidad, al mismo tiempo también los separa. Y hasta aquí os leo. Porque creo que dejan bien claro que el medio no tienen que ser las personas, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Quién decide que a ese tío puede ser, Johnny puede ser una cosa ahí que se mete en un almacén y se trata para investigar, ¿no? Para que sufra lo que tenga que sufrir y punto, sin que no le importe a nadie, ¿no? El medio, la política no puede ser ese tipo de... No, o mejor dicho, no puede tener ese tipo de efecto. Y nada más. Gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Nieves, te paso la palabra. Bueno, que me ha parecido desolador el diálogo, a ver, que se me entienda en el sentido de que no importa lo buena que sea esa constitución, sino que al final vamos a acabar todos separados y vamos a acabar cada uno mirando por lo suyo y vamos a acabar tirándonos cañonazos, ¿no? Un poco eso, pero bueno, que sí, me ha parecido muy, muy brillante. Yo en realidad no tengo mucho más que decir, solamente hacer un par de apuntes por zanjar los temas de alguna manera, pero yo creo que ya lo tengo todo dicho. Me gustaría apuntar
sobre lo de la unidad familiar que has dicho tú, Joseph, bueno, pues que sí, que sería un debate que habría que abrir en algún momento, que no va a ser por ahora, eso está claro, pero bueno, que en algún momento sí habrá que abrirlo, y que según parece hay muchísimos estudios que apuntan a que la mayoría de los traumas que tenemos todos, que arrastramos en nuestra edad adulta, pues vienen en su gran mayoría de la infancia y además de cosas muy concretas que nos han pasado en la infancia. Entonces, bueno, si esto es así, tendríamos que plantearnos en algún momento pues no dejar a los niños en manos de cualquiera y de cualquier manera, como sucede ahora, que aunque la mayoría de las familias pues sean funcionales y se quieran mucho y todo lo que sea, pues que siempre hay gente que no, y que esa gente tiene que tener alguna salida. Entonces, bueno, la familia es la base de la sociedad, pero es también un problema importante, ¿eh? Lo que a mí me deja de impresión, no ya la película, que yo repito que para mí, a lo que a mí me habla directamente es sobre el tema de la eutanasia, aunque también por supuesto está presente todo lo demás, pero aún así ahora mismo, ahora que me voy ya, cerramos y me pongo a pensar en mis cosas, la impresión que me deja esta película es la de pensar cuántas cosas no estarán pasando ahora mismo en todas las guerras que hay a lo largo del mundo, cuánta gente no estará muriendo en nombre de patrias, banderas, lenguas, ideas, y cuántas cosas nos estarán ocultando ahora mismo a las que ni siquiera hay zonas donde ni siquiera se tiene acceso, donde ni siquiera los periodistas pueden acceder y es todo súper hermético. Entonces, bueno, que el problema básicamente es que somos nosotros y que somos nuestra manera de organizarnos y que la guerra es ese monstruo que nos come porque nos despersonaliza, nos cosifica y nos convierte en máquinas simplemente, y que desaparece la humanidad, y eso es el principal peligro. Que no solo se refleja en la guerra, que se refleja en otras cosas. Pues, por ejemplo, en un sistema capitalista extremo como tenemos hoy en día en muchas partes del mundo, en el que, bueno, pues unos son triunfadores y la gran mayoría son perdedores por definición, etcétera, etcétera, ¿no? Me quedo también con la idea de que esto que habéis comentado de los militares que son capaces de mandar a soldados a morir, aún sabiendo que son muertes absurdas, que no se consigue nada con ellas. Bueno, a mí lo que me ha evocado todo esto es la imagen del psicópata. Y también, de nuevo, a estudios que parecen apuntar a que, bueno, hay una gran cantidad de psicópatas viviendo entre nosotros, que psicópata no es un señor que va con un cuchillo por ahí matando gente, no, es alguien que no tiene empatía y que además la mayoría de los psicópatas ocupan unos ciertos puestos, trabajos muy concretos que tienen que ver con el poder, lo cual es algo muy, muy interesante de estudiar, porque, bueno, si resulta que muchos políticos, como parece ser que es así, tienen rasgos de psicopatía, si resulta que los médicos, que son los encargados de nuestra salud, suelen tener rasgos de psicopatía, lo cual hasta cierto punto es bastante lógico de explicar, ¿no? Hay que separarse un poco del paciente, si no, no se puede trabajar. En fin, gente con poder, hay un porcentaje muy alto en nuestra sociedad, pues a lo mejor tendríamos que estudiar esto un poco detenidamente y ver qué se puede hacer con ello, ver si es eso lo que queremos, porque a lo mejor un psicópata, precisamente por esa capacidad de separarse del sufrimiento del otro y de no verlo como una persona, a lo mejor es un buen dirigente, podría ser, habría que estudiarlo. Desde luego, militar es el mejor, porque el militar no puede pensar en esas cosas cuando tiene que mandar a gente a la batalla. Entonces, bueno, es un puntito más que quería poner. Y por último, nada, que me han quedado ganas también de volver a ver, no la película en sí, que también, por supuesto, en las veces que haga falta, pero sobre todo esas imágenes oníricas que me parecen súper simbólicas y alegóricas, y estoy segura que cuando las vuelva a ver, ya he visto esta película más veces, pero hace mucho tiempo, cuando las vuelva a ver estoy segura que voy a sacar más detallitos, y estoy segura de que son de esas escenas que tienen dobles o triples significados, estoy segura, y bueno, lo haré en algún momento. Y nada más. Muchas gracias, Nieves. A mí, ahora escuchándote hablar de lo del psicópata
psicópatas militares, la psicopatía que hay en la sociedad. Y sí que es verdad que hay estudios que reflejan que hay psicópatas dentro de puestos donde pueden ejercer daño a otras personas y que además precisamente en los ejércitos suele haber muchos psicópatas. Pero yo creo que hay también otra cuestión. Yo creo que hay un concepto que a lo mejor ya está trabajado, lo desconozco, pero yo creo que también existe psicopatía de clase. Y esa psicopatía de clase a mí me parece especialmente relevante en los tiempos que vivimos, por ejemplo, ahora, ¿no? En que hay una clase que tiene más recursos que nunca y es totalmente ajena a los sufrimientos de la mayoría de la población en el mundo. Y eso es algo que estamos viviendo ahora mismo. Y eso es una psicopatía de clase. Porque además, cuando se hacían encuestas, el año pasado creo que hicieron una encuesta al respecto, pues a muchos de los hijos de familias muy acaudaladas, cuando les preguntan sobre estas cuestiones, responden diciendo que la culpa es de los pobres. Oiga, no, la culpa no es de los pobres. La culpa es de que ustedes están acumulando dinero, además en connivencia con los estados y utilizando la corrupción de por medio. La psicopatía de clase, además, se ejemplifica muy bien dentro de las estructuras militares, sobre todo en aquellas épocas en que normalmente los oficiales eran hijos de aristócratas o gente con dinero. Que eso, por cierto, todavía se da, ¿sabes? Y claro, ellos utilizan a los súbditos, que son los soldados, como peones, a que los mandan a luchar por el honor, porque además siempre con palabras de este tipo, ¿no? Y además se hace en Johnny cogió su fusil y también en Senderos de Gloria, se hacen alegatos desde precisamente esos puestos de jerarquía de los que se ha hablado, de grandes palabras como el honor, la dignidad, pero ellos se van ahí a sus cuarteles y mandan a soldados que son sus súbditos a morir, porque además es que no tienen ningún tipo de empatía con ellos, porque en mi opinión existe una psicopatía de clase, ¿no? También me viene al recuerdo pues la magnífica serie esta de la Segunda Guerra Mundial, Band of Brothers, ¿no? Como también eso se ve, y resulta que el único oficial bueno es un oficial que empatiza con sus soldados y que llega a mentir a la jerarquía en un momento dado que también se le pide que haga un imposible en el que él sabe que van a morir los soldados que están con él a su cargo, ¿no? A mí eso me parece una cuestión muy importante. Y además, esto de las jerarquías. Nosotros tenemos un discurso sobre la jerarquía militar que la conocemos sobre todo por los poderes y por la narrativa mayoritaria. Pero hay un magnífico libro de George Orwell que se llama Homenaje a Cataluña, que yo cuando me lo leí me quedé fascinado, en que él explica cómo funcionaba la jerarquía de los que estaban en el frente. Y resulta que en el frente se hacían asambleas para ver si se tomaba o no tal colina, si se hacía tal acción o no. Y él, que era comunista, decía que cuando estaba en las trincheras, eso al principio le parecía una práctica horrible, que no entendía porque tenía que estar la disciplina, que también en el comunismo estaba muy clara, militar, pero él mismo reconoce que cuando estaba ya en las trincheras y ya luchaban con comunistas y anarquistas al mismo tiempo, se dio cuenta de que eso imprimía gran eficacia a los militares porque no se hacían tonterías como las que acabamos de decir. No se tomaban colinas porque sí, simplemente por el orgullo militar, ¿sabes?, de algún aristócrata o alguien que se creyera con más derechos que todos los demás. Y además al final acababan sobresaliendo solo los militares que se bregaban en batalla y que además eran eficaces y además pues tenían ese grado de responsabilidad que desde luego no tiene un militar que ordena y mando, me voy a mi cuartel y a ver, que mueran por mí. Si mueren es porque somos incompetentes y si ganan es porque yo soy el mejor oficial que existe, ¿no? Bueno, en fin, quizás me he alargado demasiado, más de lo que quería, pero es un tema que yo creo que es importante. Y luego, bueno, gracias por el texto, Miguel. Yo sí que creo que muchas veces, en vez de entender todas las complejidades, lo que se hace es suprimir complejidades. Y eso no es simplificar, es suprimir. Y es muy difícil tener un Estado perfecto, una Constitución perfecta, nunca sería perfecta, porque hay muchas ideologías distintas, muchas formas de entender la vida, y eso es un imposible si se toma el camino de la simplificación por la vía de la supresión, que es lo que parece que a los poderes les gusta más hacer. Bueno, esto de todas maneras sé que es muy superficial lo que acabo de decir y que necesitaría más análisis
pero no hay tiempo. Y lo de la unidad familiar, pues habría que buscar una película para analizar esta cuestión de la familia, porque es una cuestión muy importante. Me preocuparé de buscar una película. Quiero cerrar yo también con un texto, que es lo que dice Joe en el libro, en un amplio monólogo, ya al final, cuando sabe que lo van a apartar, lo van a ocultar, ¿no? Y es esto lo que él dice. Somos hombres de paz, somos hombres de trabajo y no queremos pelear. Pero si vosotros destruís nuestra paz, si nos quitáis nuestro trabajo, si intentáis enfrentarnos unos contra otros, nosotros sabremos qué hacer. Si nos decís que debemos salvaguardar la democracia, os tomaremos la palabra. Usaremos los fusiles que vosotros nos imponéis, los usaremos para defender nuestras vidas y la amenaza que se cierne sobre ellas, que no está en el otro lado de una tierra de nadie que ha sido establecida sin nuestro consentimiento, sino que está dentro de nuestras fronteras. Y ya está, ya no tengo nada más que decir, me he extendido demasiado las conclusiones, más de lo que quería, pero bueno, yo creo que ya podemos despedirnos. Miguel, ha sido un placer tenerte en el programa, espero que nos veamos, que nos escuchemos en muchos más, y muchas gracias por participar y por tus apuntes, que ya sabía yo que iban a ser muy interesantes, muy relevantes. Pues muchas gracias a ti, Josep, y me quería despedir con una cosa que se me ha olvidado deciros, aparte de que por supuesto estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? De los temas tabú, pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sacarlos a debate público sería lo principal y no tenerlos ahí como temas tabú. Y lo último, decir que la película fue tan impactante en su momento y perdura tanto y envejece tan poco, ¿no? Que en cualquier momento la puedes ver, que pues un familiar me dijo que la gente, cuando se estrenó, la gente salía consternada del cine, ¿no? Porque es una película impactante y por supuesto que ha quedado en la cultura popular, ¿no? En esta mentalidad popular, y quería deciros que la citan en la canción Los estragos del tiempo de Engendro. Y nada más. Muchas gracias, Josep, por invitarme. Muchas gracias, Miguel. Nieves, como siempre, también un placer tenerte. Siempre apuntas un montón de cosas muy interesantes. Y nada, oye, encantado de que participes y te espero también en muchos otros programas. En fin, ya lo sabes. Nieves, hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quería despedirme pues diciendo que me lo he pasado muy bien, que me lo paso muy bien siempre, que me gusta hablar de muchas cosas y bueno, yo no tengo ningún texto aquí a mano para contaros, pero sí diría que lo último que has contado, Josep, me ha sonado a esto, que yo no tengo voz de Constantino Romero, pero al monólogo este famoso de cualquier sistema que erijáis sin nosotros será derribado. Y como no tengo texto, pues dejo eso. Y también, pues, comentar que hay otra película que habla de esta película, perdón, otro tema, otra canción de otro grupo que es Metallica, que habla de esta película y de hecho en su videoclip salen imágenes de esta película, que es One, que es una canción bueno, completamente desoladora también. Y nada más, encantada y hasta la próxima. Pues muchas gracias. Yo soy Josep San Martín, que no me he presentado antes. Me podéis encontrar en Vertiente Crítica y se me ha olvidado deciros que dijerais dónde os podemos encontrar. Os voy a pasar la palabra de nuevo y brevemente, Miguel, ¿dónde te podemos encontrar? Hola, Josep. El cine es como el eco de un blog. Muchas gracias, Miguel. Y Nieves, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Bueno, pues a mí me podéis encontrar en Facebook y en Twitter desde hace 3 semanas y nada más, solo estoy ahí. Muchas gracias. Quería hacer también un apunte antes de irme, y es que siempre cuando terminamos los programas nos quedan cuestiones en el tintero. Siempre hay mensajes en los chats o conversaciones con amigos que han escuchado el podcast y nos dicen y nos complementan con más información, nos dan nuevas lecturas simbólicas. Entonces, una de las cosas que hemos pensado es permitir que se nos mande al mail de Vertiente Crítica, que es vertientecritica@gmail.com, mensajes y
también se pueden grabar mensajes por audio o escritos sobre cuestiones que creáis que nos hemos dejado o que nos hemos equivocado de las películas que analizamos, y eventualmente, cuando haya información suficiente, haríamos un programa donde trataríamos las cuestiones que nosotros mismos nos hemos dejado y las que nos aporten la gente que nos escucha. Así que repito, podéis mandar vuestros comentarios a vertientecritica@gmail.com. Y nada más, nos vemos en otro programa. Muchas gracias por habernos escuchado y aquí lo dejamos por hoy. Hasta otra. Un saludo para los dos. Igualmente.